This episode is brought to you by Netflix. New players, new games, new rules. Squid Game, The Challenge returns for a gripping second season. 456 contestants from all walks of life, competing in the ultimate test of strategy, alliances, and endurance. For a life-changing prize of $4.56 million. With stakes this high, why make friends when you can make millions? Watch Squid Game, The Challenge Season 2, only on Netflix November 4th. Dios no ha inventado enfermedad sin cura, excepto la vejez. Si yo puedo recetar un fármaco, ya no tengo que hacer mi trabajo. Porque mi trabajo no es recetar, mi trabajo es que te cures. Cuando llegué yo no podía recetar. Y entonces en un café cerca de mi casa, en un café, ahí daba consulta. Como no podía dar fármacos, ya no tenía yo la trampa. Y como quería comer y sí quería ganar dinero para comer, tenía que resolverle el problema real. A ti te enseñan, esta es la dieta de la diabetes, X, Y, Z, la que tú digas. Y yo le digo a mi paciente, para tu diabetes tienes que comer esto y dejar de comer esto, pero aquí están los fármacos, ¿no? Y se te baja el azúcar, pero yo no sé si la dieta que te di funciona o no. Y muy probablemente no, porque no te estás curando de la diabetes, pero eso ya también me lo resolvieron porque me dicen que no se cura. Pero yo en Unani estudié que la diabetes la descubrió Hipócrates 200 años antes de Cristo, no Hipócrates, la escuela hipocrática, 230 años antes de Cristo y la sabían curar perfectamente bien. Y me enseñaron que por lo menos como actitud, todas las enfermedades se deben de curar. Por eso estudié esa medicina. Piensa que estamos hechos para ser eficientes. No usamos el cuerpo bien. Yo le meto a mi cuerpo 200 gramos de carne todos los días, va a trabajar, no le queda de otra. Una manzana es 83% agua, 13 gramos aproximadamente, depende de la manzana, es azúcar. Casi 99% es agua y azúcar. Eso y una soda es lo mismo. ¿Cómo comes tú, David? Como una persona, para hacerse una idea, ¿cuál es tu plan nutricional, tío? Cuando estoy haciendo muy bien las cosas y así, como una vez a la semana. Vale. ¿Me podrías repetir? Antes de nada, comentaros que este podcast está patrocinado por Caldo Santa Paciencia, ¿vale? Tanto Omar como yo incluimos el caldo de huesos en nuestro día a día y Santa Paciencia lo hacen de una forma pues muy fácil para ti, ¿vale? Porque tú compras estos paquetitos, los congelas y vas sacando a medida que necesites. Lógicamente hacer un buen caldo de huesos son muchas horas y muchas veces no es fácil con el día a día. Así que Caldo Santa Paciencia nos da la opción de tenerlo siempre a mano y poder disfrutar de este superfood cargado de colágeno y un montón de minerales. Os lo recomendamos muchísimo y en la descripción os dejamos pues las redes sociales de Caldo Santa Paciencia, darle mucho apoyo y un código de descuento que es Tribaluri, con el cual siempre podréis disfrutar de un descuento cuando encarguéis vuestros caldos de huesos y que os lleguen en vuestras casas. Seguimos con el podcast. Buenos días, David. Bienvenido al podcast Antifrágil Podcast. Gracias, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de conocerlos a ustedes, de estar aquí, de compartir. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, antes que nada, chicos, familia, esto para nosotros es un proyecto muy interesante que estamos empezando recién. Muchos que me seguís a mí en Tribaluri ya lo sabéis. Estamos metiendo mucha energía, mucho foco, mucho dinero, muchos recursos. Hay mucha gente aquí detrás de las cámaras y os voy a pedir que si queréis apoyar este tipo de contenido y que sigamos liando la parda, os suscribáis, le dais like y todo lo que se dice, ¿no? El me gusta, ponéis un comentario y nos vais siguiendo porque os prometo que vamos a traer invitados increíbles como el de hoy, que ahora lo presento, y nosotros, por nuestra parte, lo vamos a dar todo. ¿Verdad, Omar? Todo. Y hoy vais a flipar. Hoy creo que David os va a romper la cabeza. Me da la sensación. Nos la ha roto ya a nosotros. Solamente ahora él se va a presentar. Vamos a hacerle las preguntas para que lo podáis conocer bien. David es una persona muy importante para mí. Ya no hablo para vosotros. Para mí, ¿por qué? Porque me cambió el paradigma de la salud. Yo estuve toda la vida, como sabéis, buscando soluciones a mis problemas de salud y nada me encajaba. Algunas cosas cuadraban, otras menos, pero nada me encajaba perfectamente. Un familiar me mandó un vídeo suyo. Su discurso tenía mucho sentido y dije, bueno, no tengo nada que perder, aún no tengo los resultados que buscaba. Empecé con su método, que ahora va a explicar. Todo cobró sentido para mí. Así que desde la experiencia os puedo decir que David tiene un conocimiento precioso,
muy en coherencia con la naturaleza, que puede ayudar a un montón de personas, y a mí ha sido una persona a la que me ha cambiado la vida. Estaré siempre agradecido. Y ahora me he podido formar con él también después, y estamos empezando una relación. Se viene a vivir aquí cerca de donde yo vivo, y yo creo que va a empezar una amistad muy, muy interesante. Sin más, David Duarte, bienvenido aquí al podcast, Antifrágil Podcast. Amo el antifrágil. Me gusta verlos. Muchas gracias por la presentación. Yo soy malísimo presentándome, entonces pues estoy feliz de estar aquí, de compartir con ustedes, de que a todos los que nos escuchan, que les sirva la información. Siempre es la idea, cuando me invitan a algo así, cuando hablo, siempre quiero que la persona que escuche se lleve algo que puede poner en práctica al momento, ese día, al día siguiente, y que vea resultados. Porque los resultados siempre van a hablar más que, como en México decimos, todo el choro que yo pueda decir, todo el discurso. Si vives los resultados, eso cuenta mucho más, ¿no? Esto que dice David, perdona Omar, me parece súper interesante, tío, porque vivimos en el mundo de la sobreinformación, y tú en la cena de Navidad dices, las lentejas son buenas porque un estudio científico dice que tal, y el otro te dice, no, las lentejas son malas porque un estudio científico dice que cual. Entonces, por ahí lo de la experiencia me parece muy interesante. Siempre, nosotros también defendemos siempre la parte más empírica de la vida, ¿no? La teoría... La teoría es importante, pero si no hay una parte empírica y una parte de experimentación, no sirve de nada. Si la investigación contradice la experiencia, el experimento está mal. Ya ves. En la ciencia es muy fácil, porque yo como explico eso, rápido me voy a temas profundos con ustedes, pero la forma en que yo lo digo, que es muy del pensamiento sistémico, es que un río no es un vaso de agua. Entonces, si yo voy al río con mi vaso y meto el vaso al río, en el momento en el que lo saco ya no es río. Y la ciencia eso no lo ve, porque la ciencia es un paradigma positivista, reduccionista, mecanicista, atomista. Todo eso, ¿no? Y lo que básicamente quiere decir es que cuando se formuló la ciencia fue en el movimiento... No me voy a clavar mucho, pero la ciencia, en el momento en el que se formó y para lo que se formó, funcionó muy bien en muchas áreas del conocimiento humano. Pero la naturaleza es un fenómeno multicausal que no lo puedes separar y suponer que sigue siendo el mismo fenómeno. Claro. Qué bueno. Si yo te saco la sangre, ya no es la sangre adentro de ti. Y eso nos lo da la visión sistémica. Entonces, eso viene de filosofía sistémica. Si quieren libros de eso, que sé que eres un clavado y te gusta, el autor de divulgación del más importante para eso es Fritjof Capra. Uh-huh. Primer libro precioso que hizo, que para mí es un clásico, es El Tao de la Física. Es una belleza, pero luego tiene la trama de la vida. Y el libro que tú cojas de él es una belleza, y es divulgación de pensamiento sistémico. Los dejaremos en la descripción. Sí. Son 2 libros, ¿no? Lo que has dicho. Muchos. Te doy varios libros. The Web of Life y The Tao of Physics son 2, pero hay más libros de Fritjof Capra. Fritjof Capra explica la teoría de la filosofía sistémica. ¿Okay? Entonces, yo lo que decías al principio es que David obedece la naturaleza, y lo que digo tiene una lógica muy particular, es porque todo lo que hago es pensamiento sistémico. Y empieza aquí. Si yo quiero observar un fenómeno y lo divido, como me entrenaron como científico positivista, estoy rompiendo el fenómeno. Vale, y eso en el cuerpo es un problema. Aquí, para que la gente se ubique, si puedes comentar un poco, pues, cómo llegas tú al sistema que trabajas de salud ahora, cómo se llama ese sistema, que tiene un nombre muy curioso. Si puedes explicar un poco, pues, tu viaje a la India de joven y bueno, cómo empezó todo esto y cómo te formaste y a qué te dedicas actualmente, para que te ubiquen de forma práctica. Sí, la idea, la historia es, a los 14 años, por azares conocí a una señora que daba clases de Tai Chi y taoísmo y así. Y ella me presentó a su maestro. ¿En México? Sí, en México. Y el maestro me impactó mucho. Él no era el maestro que luego fue ya mi maestro, era alumno también, ¿no? Vale. Pero era un tío increíble, tenía una salud increíble, una percepción fabulosa, y yo estaba muy joven,
Era un niño, tenía 14 años y me interesaron los temas. Y con el tiempo aprendí que él era alumno de un gran maestro taoísta, el maestro Liu Pailin, de la escuela Pailin, que pues, en esa época él tendría como 89 años. Yo lo conocí a los 90, 92 años. Y mi vida cambió para siempre, porque yo me preparé estudiando en esa escuela no físicamente que tuviera escuela, sino en ese grupo, ¿no? Porque iba a venir el maestro a México y yo quería estar en su iniciación, no solo en el curso, ¿no? Tú sabías que él venía a México a hacer como una formación Sí. y dijiste, quiero estar preparado y cuando venga, Sí. le meto chicha. Sí, entonces, pues, me aboqué lo que pude, ¿no? Lo mejor que pude cuando viniera. Y tuve la suerte que cuando llegó a México sí me aceptara como su alumno. Entonces, ahí, en esas tradiciones, que seas alumno no es que te hablen, no es que te enseñen, es que te transmitan. Eso es lo que significa ser alumno de alguien, ¿no? Que te transmita. Entonces yo estaba muy joven y tuve esa bendición. Y este maestro, Liu Pailin, tenía 92 años, tenía una salud y una vitalidad muy superior a la mía. Yo tendría en esa época 16 años. Lo llevamos a las pirámides en México, el hombre subió bajo la pirámide. Además fue chistoso porque tienes un señor de 92 años casado, bueno, casado, su pareja tenía 60 y se acababa de embarazar. ¿Qué dices? No me digas. Sí. Y tienen esta cosa que hacen los David, taoístas. esto es muy heavy. Sí. Normalmente la gente con 92 años aquí en No España... embaraza a nadie, Wow. ni de 60 se embarazan. Y tienen al hijo. Pero eso lo hicieron porque en la tradición de ellos necesitaban lo que llaman un hijo de la tradición. O sea, que iba a ser el heredero. Vale. Él no tenía hijos. Sí, pero no Anteriormente. herederos de su tradición. Ah. Es una cosa muy técnica, rara de explicar. Y entonces ella, que se llama Jerusha, y Jerusha vive en Sao Paulo, está allí, tiene una escuela, y si alguien escucha, se mete y lo revisa, está su escuela de Liu Pailin y pueden ir a estudiar con ella. Con Jerusha. La que era alumna, ¿no? Era una mujer espectacular. Y ella hacía este ejercicio que dejaba de menstruar. Los taoístas lo hacen, ¿no? A propósito. A propósito, porque conservan vitalidad. Y cuando se quieren embarazar, dejan de hacer el ejercicio y vuelven a menstruar. Pero solo te lo puede enseñar una taoísta, ¿no? Ese ejercicio muy parecido, curiosamente me lo topé en un libro de Carlos Castaneda, de Pases Mágicos, porque también hubo muchas brujas de la tradición tolteca de Carlos Castaneda. Tolteca, yo he leído... con los 4 acuerdos, ¿no? Manuel No, Ruiz. este es como más de donde vino, que Vale. es el libro de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Si no han escuchado de él, es Sí, espectacular. leí sobre él. Y entonces el Chikun tolteca, él lo revivió y se llama Tensegridad, le dio ese nombre, o Pases Mágicos. Hostia. Y hay Sí. pases mágicos para el útero y para muchas cosas. Y entonces ahí me encontré un ejercicio parecido al que enseñaba Jerusha. Yo tenía 16 años y dije, a ver, entonces llega este maestro, chiquito, chaparrito así, y la historia que él contó, obviamente él hablando en chino, en mandarín, y ella traduciéndole a portugués y luego alguien traduciendo del portugués al español y no sé qué. Y entonces contó una historia que él le gustaba mucho el Kung Fu de joven. Fue amigo y conocido del maestro Ip Man, el famosísimo de artes marciales chinas de Wing Chun, maestro de Bruce Lee. Maestro de Bruce Lee. Y ellos estuvieron en la guerra juntos, con Ip Man, ¿no? Y él decía que él era muy yang de joven y fue general en la guerra, Liu Pailin. Lo digo porque un hombre espectacular, pero hay que entender que es un trabajo estresante, ¿sabes? Entonces, hoy decimos que tenemos estrés. Yo digo, bueno, compararnos con alguien que estuvo en 2 guerras. Buah. A él le dispararon en las rótulas y le volaron las rodillas. ¿Al Liu Pailin? A Liu Pailin. Y él decía que él era muy yang, que era muy agresivo y peleonero, y era un guerrero, ¿no? Y entonces lo mandaron al monasterio en la montaña en China con su abuelo. Él contaba esta historia, ¿no? Y porque estaba en silla de ruedas y le dijeron que nunca iba a caminar. Y haciendo tai chi con el abuelo en el monasterio, se regeneraron sus rodillas y volvió a caminar.
Wow. Y entonces yo cuando escuchaba eso yo decía, pero es que el paradigma que yo tengo, o sea, mi padre le acababan de diagnosticar esclerosis múltiple y estaba en silla de ruedas. No podía caminar bien. Mi abuela con una hipertensión arterial que la estaba matando. Mi madre estuvo muchos meses en cama. Pensábamos que era depresión, luego vimos que era de la tiroides. Entonces, si yo como ellos y vivo como ellos, esa es la salud que me va a tocar. No tienes que meter herencia ni genes. Ahora, yo veo a un señor de 92 años y que cuenta eso, pues yo estaba fascinado con la historia, ¿no? Y viendo a este hombre. Y luego tuve la suerte que me invitara, yo no sé por qué, porque yo no quería estudiar medicina en esa época, yo quería ser o físico, matemático, pintor o antropólogo, ¿no? Alguna cosa. Y entonces él me invitó a dar consulta, a ver su consulta. Y era una cosa impresionante, su intuición, otra cosa, ¿no? Y la salud de este hombre era impresionante. Ayunaba mucho tiempo, a veces comía muchísimo, luego ayunaba, dormía muy poco. Y la historia cuando fuimos, a veces muy poco y ayunaba y a veces muchísimo. Y una dieta muy china, clásica, ¿no? ¿Qué tipo de dieta seguía? Comía cabezas de pescado y comía carne y comía algunas cosas fermentadas, Wow. ¿no? Y entonces él, cuando fuimos a la pirámide, insistía, era un día soleado mexicano de verano, insistía mucho que se pusiera su alumna, su pareja, una chamarra, ¿no? Un jersey, un chubasquero, lo cual era una locura porque era verano y no había nubes, nada, ¿no? Y él estaba necio que hiciera eso, ¿no? Y fuimos a la pirámide, sube la pirámide del sol, la baja, la de la luna, la baja, le da vueltas a una, vueltas a la otra y empieza a llover. Wow. Pero un diluvio. Y él ahí trepado con su... O sea, para que te imagines cómo era que estar con él es como Yoda, de la Guerra de las Galaxias, así. Él como esa sensibilidad que tenía. Pero el sentido del humor y su salud, ¿no? También le gustaba, perdón por lo que lo voy a decir, pero es real. Y no le gustaría que no lo diga. Presumía mucho que él podía eyacular 2 metros y fracción. Y nos decía a todos... O sea, mucha capacidad de disparar semen en la eyaculación. Sí, entonces para él era muy importante decir que a sus 92 años tenía esa fuerza, ¿no? Y que retaba a ver quién podía eyacular más lejos. Preguntándose ahora cómo hacía eso. Pues son entrenamientos taoístas de este tipo de sexualidad. Entonces para mí, tener a mi padre que fue campeón de box en la universidad en silla de ruedas, enfermo, un hombre increíblemente fuerte, y luego ver y joven... Y ver a este hombre de 90 años con una salud perfecta, yo dije, eso es lo que quiero. Y entonces, eso fue como una inspiración. Y ahí se rompió el paradigma. Ver la salud de ese ser humano a esa edad, yo ya no puedo creer que envejecer significa estar débil o envejecer significa estar enfermo. Y entonces ahí dije, pues voy a buscar lo que él hace o ha hecho y transmitirlo, ¿no? ¿Y dónde encontraste eso? Pues iba a ir a la escuela de él en Sao Paulo y luego conocí a otro maestro sufi. ¿Sufi? El hermano de Idris Shah. Y no te puedo explicar cómo funciona eso porque conoces a una persona así y a donde tira tu vida no lo puedes predecir, ¿no? Ahora, no te cuento toda la historia, pero terminé en India estudiando medicina Unani porque vi que era la más... ¿Cómo te lo puedo explicar? Esto de Unani, la gente que está escuchando dirá, ¿qué es medicina Unani? La gente conoce medicina. Ahora explico. Lo que tenía el maestro chino es que la medicina y la salud no estaba separada de una espiritualidad práctica. Para él obviamente es el taoísmo, ¿no? Porque es medicina taoísta. Y en el sufismo es lo mismo, ¿no? Había una continuidad entre una filosofía activa o una espiritualidad, salud, longevidad, van de la mano. Y marcadamente diferente a la medicina moderna, ¿no? En donde por la lucha y por el origen de la ciencia hubo un rompimiento entre la ciencia en su gestión y la religión. Porque la religión vino a estorbar el conocimiento.
se entiende que la ciencia tuvo que sacar la religión para tener identidad y buscar la verdad objetiva. Pero en un movimiento tesis-antítesis, ahora como el péndulo, ahora siento que es época de unir contrarios o aparentes contrarios, que es una síntesis en esas dos. Y entonces yo quería una profesión que me diera un marco de un grado de espiritualidad, pero con algo práctico y con resultados, no solamente irme a meditar a la ermita, que sí me gusta, pero... Una pregunta al respecto. En esa época no había internet. Bueno, al menos no teníamos la posibilidad de encontrar información como ahora. ¿Cómo llegaste a una medicina? Pues tú vivías en México en esa época. ¿Cómo llegaste a saber que en la India había ese tipo de medicina que se parecía exactamente al... ¿Cómo llegaste ahí? Estudiaba mucho, leía muchos libros y desde pequeño leo lo que se te ocurra. Y he tenido grandes bendiciones y muchas bendiciones de maestros, ¿no? Y entonces vi que había dos lugares donde estudiar medicina. Unani es greco-árabe. Vale. Okay, entonces, Unani, la palabra Yunan en árabe es Grecia. Unani es greco-árabe. Curiosamente, aquí en España hay que decirlo, tenemos medicina Unani hoy. O sea, gracias a España. Traducido al español sería medicina Griega. greco-arábica. Griega. Si Griega. lo traduces, Griega. Unani Tib, medicina griega. Medicina griega. Sí, pero en la época de ocupación árabe en el sur de España y una parte de España, en ese intercambio cultural y en una época dorada del conocimiento que se juntaron cristianismo, judaísmo, islam y convivían, ahí fue el florecimiento de la medicina Unani en España. ¿En España? La medicina Unani se la debemos a España. Y en España, antaño, Pues sí se practicaba conoce. mucho. No, claro que sí, porque conoces a Maimónides y conoces a Averroes y conoces... Eso es medicina Unani. Y incluso practicaban la nutrición Unani, que Sí. ahora vamos a entrar en ello, Sí, que sí, es lo sí. que tú me enseñaste a mí. Sí. Y entonces, esa medicina que se convirtió en la medicina del mundo árabe, pero no es islámica. Hay que entender, hay una medicina islámica del profeta Mahoma. ¿Ok? Y eso se llama medicina islámica. Vale. La que yo estudié no es medicina islámica, la que yo estudié es medicina de Hipócrates, Vale. que también es el padre de la medicina moderna, pero que los árabes retomaron y que se enriqueció mucho con cristianos, con judíos y con musulmanes. Ahora, es una medicina neoplatónica, si lo quieres ver así. ¿Okay? Y son gente que por su historia tenía una parte muy científica, pero una parte mística también. Entonces, por ejemplo, conceptos como locura y diferentes patologías psiquiátricas, Maimónides fue el primero en describirlas. Otros filósofos unanis fueron los primeros en identificar la herencia, que ahora llamamos genética. La identificaron y muchas cosas, ¿no? Avicena sabía que había algo en el aire que enfermaba microorganismos y ya decía que había que el agua que fluye no se pudre y sabía limpiar cosas y tenían una higiene, o sea, mucha intuición y mucha ciencia no estaban peleadas. Y a mí, pues nada, me gustó mucho y fui a India. O sea, podía estudiar medicina Unani en Egipto o podía estudiar medicina Unani en India. ¿Por qué no España? Si Ya aparece. no hay. No hay. Aquí mi maestro de alquimia, que luego conocí, el gran sabio Yabir Abu Omar, el andaluz, él rescató la tradición espagírica andaluza, ¿no? Y eso es muy parecido a la medicina greco-árabe que yo estudié, pero en esa época no lo existía. conocí. Me fui a India y estudié con el fundador de la escuela, que es el Hakim Abdul Hamid, otro gran sabio, ¿no? Que fue médico de Gandhi, de los Nehru. Médico de Gandhi. Era, Es que está soltando unas que... Sí, considerado sabio en India y con esa gente. Era increíble ese hombre. O sea, su tumba es como un lugar de peregrinaje. Y entonces cuando llegué y fui a India porque el otro lado donde había medicina Unani es en Egipto, pero en Egipto era en árabe. Y en India a mí me dijeron que todas las carreras son en inglés. Fui a India y me dijeron, sí, todas las carreras en India son en inglés, menos Unani. A la mierda. Y entonces porque yo estaba en una escuela musulmana, porque, pues sí saben, ¿no? Que está Pakistán y está India, entonces lo musulmán es muy de Pakistán y es urdu, y en India es hindi, ¿no?
el idioma oficial es inglés, pero, hindi es de hindús, Urdu es de los musulmanes de India, ¿no? Entonces, la que yo estudié es la medicina Unani, pertenece más al grupo musulmán. Entonces, mi escuela era mayoritariamente musulmana y las clases eran en Urdu. Entonces, estudié Urdu para que me admitieran. ¿Tú hablas urdu? Sí. Pero luego ya en la carrera, así como aquí tienes etimologías grecolatinas y así, allá tienes árabe. Entonces, teníamos que estudiar árabe en Urdu. Y bueno, ya estudié un poco de persa, tío. Para leer. ¿Cuántos idiomas hablas? No, muy pocos. Español, inglés, urdu y hindi. Pero, o sea, el árabe, por ejemplo, lo puedo leer y así, pero la parte técnica, ¿no? Es que... Y la parte de árabe clásico, como de terminología que te encuentras en los libros. Vale. Eso. Y entonces estudié la medicina Unani en India y cuando regresé a México no me revalidaron y volví a hacer la carrera, pero ya de medicina moderna. ¿Cuánto tiempo te llevó todo esto? Porque claro, en estudiar un nuevo idioma, ser aceptado, supongo, pero no sé cómo, si fue sencillo ser aceptado como extranjero en un lugar así. Sí, no. No. O sea, total eso fueron como 10 años. Madre mía. Sí. Y bueno, entonces regresé a México y yo quería encontrar la solución al problema de mi padre de su esclerosis múltiple, ¿no? Perdón, regresas a México y ya tenías tu carrera de medicina Unani, Sí. Que habías cursado en India. Sí, pero no me la revalidaron en ¿Qué México. significa no me la revalidaron? No la reconocieron, no podía practicar. No me jodas. Ajá, porque todo estaba en urdu. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify, spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Madre mía. Traía mi Entonces, boleta en urdu. Te habías hecho toda tu formación de médico Unani, llegas a México para ejercer y no puedes. Entonces repetí la carrera. ¿Y esto no te supuso un golpe emocional? En plan, ¿ahora tengo que volver a empezar? Sí, pero quería practicarlo. Pero lo que fue una bendición eso, porque aquí es donde empieza, digo yo, que se pone interesante. Porque el médico, si yo puedo recetar un fármaco, ya no tengo que hacer mi trabajo. Buah, esto es brutal, ¿eh? Claro. Porque mi trabajo no es recetar, mi trabajo es que te cures. Claro. Esto la gente debería reflexionar respecto a lo que acabas de decir. Sí, y entonces cuando llegué yo no podía recetar. Pero ya tampoco quería regresar a vender libros, que antes trabajaba en una librería, y dije, no, ya estudié, quiero dedicarme a esto. Y entonces en un café cerca de mi casa, ahí daba consulta. En un café. Sí, y entonces había gente sentada en las mesas y me querían mucho los del café porque les llenaba el café. Y yo decía, como no podía dar fármacos, ya no tenía yo la trampa, la chuleta. Claro. ¿No podías quitar el síntoma? Exacto. Y Tenías que entonces, curar. y como quería comer y sí quería ganar dinero para comer, Bien dicho. tenía que resolverle el problema Tienes que ir real. al origen del Pero problema. real. Claro. Entonces esto es lo que pasa. A ti te enseñan, esta es la dieta de la diabetes. X, Y, Z, la que tú digas. Y yo le digo a mi paciente, para tu diabetes tienes que comer esto y dejar de comer esto, pero aquí están los fármacos, ¿no? Ujú. La metformina, la glibenclamida y lo que sea. Y se te baja el azúcar. Pero yo no sé si la dieta que te di funciona o no. Y muy probablemente no, porque no te estás curando de la diabetes. Pero eso ya también me lo resolvieron porque me dicen que no se cura. Pero yo en Unani estudié que la diabetes la descubrió Hipócrates 200 años antes de Cristo. No, Hipócrates, la escuela hipocrática. 230 años antes de Cristo y la sabían curar perfectamente bien. Y me enseñaron que por lo menos como actitud, todas las enfermedades se deben de curar. Por eso estudié esa medicina, porque en un libro leí que decía, Dios no ha inventado enfermedad sin cura, excepto la vejez.
Y en otro pasaje de Unani precioso dice que el único y verdadero médico es el tabiat, el cuerpo. Pero tabiat es un término árabe que significa más bien como los 4.200 millones de años de conocimiento guardado en el cuerpo. Entonces, si para nosotros el único médico es la naturaleza, el médico es un sirviente de la naturaleza. Y esa es nuestra actitud. Entonces, cuando alguien está enfermo, yo no puedo decir que no se cura. No es mi actitud. Entonces yo decía, ¿con qué médico prefiero ir yo? ¿Con uno que va a luchar porque se cure o con uno que me dice que es incurable desde que entro por la puerta? Pero nos enseñan, por ejemplo, la diabetes es incurable, es genética, se hereda, es de por vida. Esta es la nutrición y este es el fármaco. Y yo no puedo verificar nada de eso porque voy a dar un fármaco el resto de la vida y luego voy a estar asustado que no me demanden si le quito el fármaco o hago otra cosa diferente. Este punto define muchísimo la medicina actual, comparando la medicina actual con la china, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que había leído que en la medicina china el médico solo cobraba mientras estabas sano. Hice una vez si enfermabas dejaban de pagar al médico. Ese esquema. Hice una vez una idea que así fueran los seguros. Claro, hacer un seguro así. La idea es esa que acaba de decir, ¿no? Que le pagaban al médico para mantener la salud. Claro. Es decir, que te pago para que seas un guardián de mi salud y no que vengas a apagar el incendio cuando ya, ¿no? Ya me enfermé. Ahora es totalmente lo contrario. Totalmente al revés. Pero esa filosofía me parece la correcta. ¿Cuándo empezó, tú crees, este cambio de paradigma de pensar de una forma más como la medicina china a la actual? ¿Cuántos años hace que hemos cambiado? O sea, digamos, en general, la sociedad, ¿qué ha sucedido en la medicina para pasar de ese lugar? Grandes triunfos de la tecnología y una mentalidad en donde la tecnología lo puede todo. Y sí, porque tú piensas, la gente se moría de cólera, la gente tenía polio, y de repente descubrimos microorganismos y vacunas y antibióticos en esta explosión de tecnología que se dio a la par con automóviles y con películas y cámaras y con maravillas del mundo moderno, en una época que pensábamos, llegamos a la luna y podemos con todo. Podemos con todo y la tecnología nos va a resolver todo y aquí está y te garantizo que te tomas el antibiótico y cosas que antes te mataban ya no, ¿no? Y funcionó. Y entonces se le otorgó una confianza ciega. Ahora, lo que ocurrió fue la industrialización ocurrió porque el médico tenía boticas, ¿no? Tenía el médico su práctica y su botica con herbolaria y con algunas fitoterapia, fuentes. por ejemplo. Sí, había minerales, había sustancias y te armaban tu receta, ¿no? Después de este descubrimiento de microorganismos y que se crearan antibióticos y medicamentos cada vez más complejos, el médico ya no podía en su botica hacer eso y surgió la industria de fármacos. ¿Okay? Conforme surgió la industria, creció como una industria y el fármaco era tan bueno que aunque el médico fuera malo, es un poco el equivalente, de un guerrero samurái y alguien con una metralleta. Entonces, yo puedo ser un samurái 50 años estudiando, puedo ser un artesano de la espada y un idiota que estudió 15 minutos con una pistola me mata. Claro. Es lo mismo, el fármaco era tan bueno que resolvía tantas cosas, aunque el médico no fuera ya tan ese artista, ¿no? Que la farmacología empezó a subir en poder económico, social, incluso político. Y el médico en su lugar bajó. Ahora se subyugó, haz de cuenta que antes era el médico el jefe y abajo estaba la farmacéutica. Y lo que ocurrió fue esto. El médico se convirtió en un prescriptor de ese mercado. Estás caminando lo que dice David camino es muy real. La gente que nos está viendo debe pensar, sin ir más lejos. El otro día, mucha gente me escribe, ¿no? Pero para poner un ejemplo más cercano, mi madre me decía, he ido a hacerme unas analíticas, me ha salido el colesterol, creo que a 220, que creo que no es ninguna locura, y el médico ya le quería recetar pues lo que haga falta, ¿no? Que son las estatinas, lo que sea, ya le dijo, hay que bajarlo de 200. Porque ya no vamos a la causa, porque ya nos dijeron que la causa es genética y que es incurable y es la edad. Y es ridículo eso. Entonces regreso a mi historia. Estoy dando consulta y yo no puedo recetar nada y lo único que tengo, mi única herramienta, carisma y nutrición. Y mi cerebro. Entonces llegaba con mi paciente y le decía, a ver, ¿qué estás comiendo? Pero real, tenía que hacer mi trabajo real.
Ya no recétale cualquier cosa y no podía recetar nada, ¿no? Y entonces era, a ver, ¿qué estás comiendo? Pues como pan y como lácteos y como 3 veces al día, mi desayuno, mi colación, mi comida, mi cena, mi no es que... A ver, vamos a cambiar esto y esto. Y en un mes su azúcar, en lugar de amanecer con 200 o que estuviera compensado en alguna cifra alta, 160, 180, empezaba a bajar. En 6 meses ya no tomaba fármaco, ya no tenía diabetes, ya no tomaba fármaco, con pura nutrición. Hablas de la diabetes tipo 2, la que se adquiere con el Al principio pensaba que los dos tipos, que él solamente se curaba Primero pensaba que no se curaba ninguna. Vale. Pero nunca lo creí realmente. Porque en India no nos enseñaban así. Pero dije, bueno, ok, entonces la que no es insulino dependiente, que es la 2, va. Pero ya con el tiempo es exactamente lo mismo. He tenido muchísimos pacientes con diabetes insulino dependiente que debutan muy pequeños y que los estudios dicen que el páncreas no les funciona y están perfectamente bien sin fármaco ni nada y el páncreas vuelve a funcionar. Todo se puede curar. Wow. Ahora, ¿qué pasó conmigo? Yo tenía que dar resultados porque yo no podía recetar nada. Claro. Y además amo mi profesión y porque... Lo que siempre les digo a todos, yo antes de ser médico fui paciente y soy familiar de pacientes. Entonces, yo no le voy a decir a mi padre no se cura y ya, yo salí al mundo a buscar una solución y eso es el lugar en donde siempre estoy. Yo no me pongo de médico con la gente, me pongo de paciente con el paciente y lo acompaño y mi postura siempre es vamos a trabajar juntos para que se cure. Por eso le empecé a enseñar. Pero bueno, entonces lo que se fue desarrollando con esta forma, por eso digo que fue bendición no poder recetar, que tenía que funcionar. Y entonces empecé a observar la situación actual con una óptica nueva y pude ir descubriendo cosas que no hubiera descubierto de otra manera, que tenía yo las bases por la medicina unani, pero no se han hecho las investigaciones. Por ejemplo, el agua. Entonces... Por ponerte un ejemplo, hay un cuadro en la medicina tradicional china que es el cuadro de riñón, ¿no? En Unani es un cuadro de exceso de elemento agua o de flema, ¿no? Idioma antiguo. Okay. Entonces es un desequilibrio hidroelectrolítico, idioma moderno, ¿no? Entonces lo que ocurre es que tiene síntomas de cuadro de riñón, que es zumbido de oídos, tinnitus, se tapan los oídos, caída de pelo, de cabello, la lengua crece, se marcan los dientes a los lados de la lengua, la persona tiene ansiedad, angustia, pérdida de la memoria, baja del sistema inmune, que significa que va a tener infecciones recurrentes, dolores de las rodillas, cambios en el ciclo menstrual, se adelanta el ciclo, se atrasa, son ciclos muy dolorosos, de repente pueden pasar 3 meses, no tienen menstruación, celulitis, ¿no? En las piernas, en las nalgas, en el abdomen, mucha celulitis, etcétera, ¿no? Entonces eso es un cuadro, le estoy aumentando cosas, pero eso es un cuadro de riñón, ¿ok? Entonces yo estaba observando un cuadro clásico de riñón y yo decía, a ver, cuando yo me fui de México nadie tomaba agua sin sed. Tomaba lo que tenía sed y ya está, ¿no? Y regreso y veo gente caminando por la calle con su botellita de agua y dándole trago. Se me hacía la cosa más absurda que había yo visto, ¿no? Porque todo médico, y pregúntenle al médico que se les pegue la gana, biólogo o veterinario o cualquier persona que realmente se dedica a la nutrición o salud, el cuerpo no tiene una sola gota de agua. Pausa dramática. Pausa dramática, sí. El Sí, pero cuerpo, nos dicen que el 70% del cuerpo es agua. sí, pero no es sola. No No hay una gota de H2O. Brutal. Está en combinación con... El 100% Ciento. tiene electrolitos. Entonces tú recuerdas la infancia, ¿no? Que, oye, a alguien le da diarrea. Le marcas al médico y ¿qué te da? ¿Agua sola o te da suero? Suero. ¿Qué te inyectan en la vena en urgencias para hidratar? Suero. Si te meten agua destilada, te matan. Porque El suero, para la gente que no sepa, es agua con sal. isotónico, sí. Es. ¿De dónde salió? Cuando había las grandes epidemias de cólera, la gente se moría. El bicho de cólera no es difícil de matar y el cuerpo lo puede matar. El problema es que da una diarrea osmótica. Entonces te mata la deshidratación de la cólera. Vale. ¿Sí?
Y entonces lo que hicieron en esa época, hace 100 años, los investigadores, es que fue una lógica maravillosa, ¿no? ¿Qué fue? Te saco sangre, le quito los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Le quito las proteínas y ¿con qué me quedo? Con el líquido esencial de tu cuerpo, y eso se llama suero isotónico. Ahora, ¿cómo preparas suero isotónico? Pues el 90% es agua, sal y bicarbonato. Y le pones un poco de glucosa, ya está. O sea, nuestro cuerpo es agua, sal, bicarbonato. La sangre, el líquido extracelular. Si quitas la parte celular de la sangre y las proteínas, somos agua, sal, bicarbonato, azúcar. Hay más cosas, pero eso es el 90%. Entonces, volviendo al tema de que la gente va por la calle o bebe 4 o 5 litros, me he pasado, 2, 3 litros de agua, porque muchos nutricionistas y médicos lo recomiendan, ¿no? Beba mucha agua para perder la celulitis, para depurar y desintoxicar. En realidad están cometiendo un grave error. Sí, porque la palabra mágica es proporción. Brutal. Es muy fácil, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. O sea, hay cosas que en la ciencia no vamos a discutir, tenemos que demostrar. La ciencia no es cuestión de opinión, se demuestra. Hasta donde se puede. Si vamos a hablar del alma humana, no es demostrable como tal, entonces entramos a otro ámbito, ¿sí? Pero el agua hierve a 100 grados al nivel del mar y eso no es opinión de nadie. Y el ser humano tiene un estómago, no tiene 4 como una vaca. Después hablaremos de eso. Y eso no es opinión de nadie, ¿no? Es objetivo. Claro. Es objetivo. Cuando decimos que el ser humano no puede digerir celulosa, es objetivo. Cuando decimos que el ser humano necesita comer vitamina B12 y eso existe en la sangre, eso es objetivo. Así. Entonces, es ir a los hechos, ¿no? Ahora, yo nunca jamás voy a pedirle a la persona que me escucha que me crea. No quiero que me crean. Quiero plantear las ideas, quiero que la gente lo viva. Como me pasó a mí. Quiero que lo vivan, sí. Porque si tú me crees, no te curas. Claro. Y si lo haces, te curas. Y en el momento en el que te curas, dices... Yo la gente un paciente que estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, dando un curso, y entra un señor que escuchó que... Él no iba a mi curso. Él escuchó que yo estaba allí y entró ciego. Y entró a la mitad, ya estaba yo terminando el curso y entró y me dijo, aquí está David Duarte, sí, quiero agradecerte porque yo tenía diabetes, tomaba 16 fármacos, te escuché, hice lo que dijiste solo, lo que pepenó y buscó de internet y ya no tengo diabetes y ya me curé y incluso mis ojos están mejorando y no sé qué. Esto me pasó a mí mirándome todos tus putos vídeos de YouTube durante un año o dos y me saqué los problemas digestivos, los pedos, el hinchazón, Exacto. O sea, flipé. Exacto, pero entonces yo te puedo... No te curó la explicación. Te curó que la información es correcta y la hiciste. Ahora, ¿quieres saber? Oye, David, ¿por qué me curé? Te lo explico, que da igual. La explicación no cura. Ayuda a que la mente no estorbe. Pero la explicación no cura. El cuerpo es el que se cura si las cosas que hace son correctas. Perdona que haga un inciso aquí. Tengo un niño de 4 años y cuando era muy chiquitito, yo en la habitación tengo lámparas de sal. Antes de ir a dormir, siempre mi niño empezaba a chupar la lámpara de sal. Cada noche. Claro, hace unos años, hace un par de años, yo decía, pero ¿qué haces, cariño mío? ¿No? ¿Por qué chupas la lámpara de sal? Me gusta, papá. Desde que hablamos y hemos empezado a introducir más la sal en el agua y estamos hidratándonos con sal, mi hijo quiso probar el agua con sal y siempre, ya no quiere agua que no sea con sal. Papá, quiero agua, pero con sal. Siempre. Y cuando falta sal, cuando nota que no está suficientemente salado, me pide, por favor, ponme más sal. Y considero, desde la experiencia, que el ser humano en el transcurso de la vida, y debido a condicionamientos y todo lo que hablábamos antes, pierde mucha conectividad con su origen, con lo que somos. Un niño pequeño la mantiene mucho más virgen. Y confío mucho más en sus decisiones muchas veces que en las decisiones de muchos adultos, porque escucha a su cuerpo.
Si su cuerpo le está pidiendo sal, porque ningún otro niño que yo conozca pide sal, pero el mío, como lo que decías ahora, la teoría puede estar, pero si le das a probar la sal, su cuerpo reaccionará de una forma positiva y dirá, a partir de ahora quiero sal, porque sé que me cura, ¿no? O sea, digo, ese tema es fascinante porque la gente que hace este sistema muchos años y tienen hijos, ya haciéndolo, no tienen que enseñarle nada a los niños, no tienen que enseñarle absolutamente nada. Nos hemos dado cuenta que si los dejas en paz, todos los niños ayunan, piden sal, tienen horarios correctos, ventanas correctas. No quieren comer la verdura y sí la carne. Y la carne sí. Y la madre, come la verdura, come el brócoli. Cuando cambia el clima, cambian su nutrición. Brutal. Saben perfecto que el huevo es de lo más nutritivo, saben cómo mezclar todo. Hay un problema con la bollería, porque creo que el mercado está hiperexpuesto a la bollería y ciertas cosas que mediante ciertos químicos pues hacen que el cuerpo se cree una cierta adicción. Sí. Eso va aparte. Yo creo que ahí hay una parte de marketing muy potente de la industria que está jugando con esa naturaleza. Y a veces está cambiando muchos niños la naturaleza de su propio apetito, ¿no? Sí, claro. Y los carbohidratos son adictivos. Exacto. Entonces sí que es verdad que jugamos con un enemigo en el mercado, que tenemos que tener los ojos un poco abiertos, pero si dejáramos al niño delante de comida natural, real, seguramente escogería lo que es más apropiado para él. Sí. Claro. Ahora, entonces regresando como al agua y decía yo de proporción y de la sal, es porque siempre nos van a preguntar, oye, entonces tengo que tomar agua de mar. A ver, para que lo pongamos en números. El agua de mar tiene 39.8 gramos de sal por litro. Nuestro cuerpo tiene en promedio 6 gramos de sal por litro. Vale. Eso es el mínimo con el que debería de estar el cuerpo. Ahora, 6 gramos de sal por litro, mínimo. Sí. Ahora, el riñón puede ajustarse desde 1.5 gramos de sal por litro hasta 39 gramos de sal por litro. ¿Qué significa puede ajustarse? El riñón es muy inteligente, ¿no? Entonces, en la naturaleza, como nuestro cuerpo sabe que a veces va a haber más agua y a veces más sal, el riñón tiene que cocinar el líquido intracelular y la sangre. O sea, nuestro riñón... A ver, la vida surgió en el mar. ¿Vale? De ahí que el límite de sal sea 39. Sí, es correcto. Oye, pero es que el náufrago no puede tomar agua de mar. Y ahorita hablamos de eso y no es cierto. Y sí hay muchos registros. Ahora que estaba estudiando el PER, tengo un amigo del ejército que le gusta mucho ese tema de navegación y hay muchos libros de náufragos que sobrevivieron con agua de mar. Pero es otra historia. Y luego con otro amigo urólogo lo andábamos debatiendo y... Ahorita está complicado que explique más, pero si quieren, sí lo podemos hablar. Pero esto se refiere. En el contexto natural, no siempre encuentras el agua con la sal. ¿Ok? Pero en tu cuerpo sí están mezclados, porque como venimos del mar, nuestro cuerpo nunca salió del mar. Nuestras células siguen viviendo en el mar en este momento. Pero lo que aprendimos a hacer fue producir nuestro propio mar interno. Y el órgano o los órganos que lo producen son el riñón, es el más importante junto con los pulmones que tienen que ver con el equilibrio ácido-base, junto con el hígado y el corazón, que es el que secreta péptido natriurético y otras. Es el ciclo renina-angiotensina, que da mucha flojera hablar de eso, pero eso, el cuerpo cocina su líquido y su líquido es mar. ¿Okay? Ahora, el ingrediente fundamental del mar es agua y sal. Por eso, proporción. Entonces, si tú tienes que tener mínimo 6 gramos de sal por litro de líquido que entra a tu cuerpo, okay, entonces si alguien toma 3 litros de agua, ¿cuánta sal debería de comer? 6 por 3, 18 gramos. 18 gramos. Sí. Pero en las recomendaciones de nutrición te dicen que debes de comer no más de 6 gramos. Estas son las recomendaciones, ¿no? Internacionales. En todo el día. Sí. En todo el día. Es una locura. Sí. Pero el problema es que está correcto eso cuando no te decían que tomaras agua sin sed. Y agua que se le quitaron los electrolitos también. Una vez más, pero proporcionalidad. Sí, pero entonces ahí estaba bien, porque la gente tomaba lo que tenía sed.
Si yo comía, me comí un jabugo, me comí un jabón ibérico con mucha sal o me comí algo salado, mi cuerpo me iba a pedir líquido y se compensaba y ya está. En ese caso, ¿el agua también tiene que llevar sal? Es decir, si comemos un alimento muy salado... No importa, tu cuerpo no siempre importa va a porque porque el cuerpo los va a mezclar y va a Claro. encontrar su equilibrio. Entonces, cuando tú ves que en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud te dice 6 gramos al día, nadie estaba diciendo en esa época, toma agua sin sed. ¿Por qué empezaron a recomendar que te eches a agua? Embotellada. Yo, perdón, vuelvo La al punto- historia es política de Estados Unidos. Así es muy compleja. Si quieres no No, entramos. no es muy divertida. En una, no voy a decir nombres, pero en Estados Unidos había un político que quería que lo eligieran. Y lo que hizo fue empezar a hablar mal de las refresqueras. De las refresqueras. Sí, de las que embotelladoras de refresco. Sodas... Y todo. dijo que en su campaña las iba a perseguir. Y entonces estas sodas lo que hicieron fue decir que el agua del estado era mala y estaba contaminada. Entonces la gente tuvo mucho miedo de tomar agua del grifo y entonces empezó a embotellar. Pero cuando tú aíslas el agua en un contenedor se pudre. Para que eso no pase le tienes que quitar los electrolitos Vale, y la matas. Stop, porque esto es brutal. La gente muchas veces se pregunta, pero Uri, el agua embotellada es de un manantial. Te lo pone ahí en la etiqueta. Claro, Es y agua ya no natural. tiene nada de lo que tenía el manantial, que son los minerales. Le Ahora, quitan los electrolitos. ¿Cómo? a ver, mira, si tú vas a un río, sacas agua, la traes a tu casa y la dejas afuera, se pudre. Vale. Si tú agarras agua que compraste en la tienda, embotellada, la sirves y la dejas afuera, no se pudre. Vale. Porque ni los microorganismos del ambiente se la pueden tomar. Por eso no se echa a perder. Hostia. No da vida. Prepara suero y vas a ver cómo se echa a perder en 2 días. ¿Y cómo se la quitan el agua? Por ósmosis o por diferentes... perdón, el agua, los electrolitos. Ósmosis inversa, por membranas, por O sea, es diferentes... mentira que es agua de manantial. No, es agua sí con es. procesos. No, sí es, pero Proceso. la filtramos y le quitamos parte de lo que tiene o la mayor parte de lo que tiene. Por eso te pone de mineralización débil muchas veces. Sí. Es curioso porque en el mundo del deporte, y nosotros que hemos estado muy relacionados con el mundo del deporte, el agua de mineralización débil está muy bien vista. Sí. Y siguen sugiriendo Sí. que los deportistas deben tomar agua Es baja mejor en para sal. el riñón. Mis padres, Sí. cualquier persona mayor, los Sí. niños. Pero cuando te da diarrea, te mandan suero. Y cuando estás en unidad Claro, de cuidados claro. intensivos, nadie te va a meter agua Claro. destilada en la vena. Te matan. Claro. Pero otra vez, proporciones. Entonces, tú necesitas tomar 6 gramos de sal por litro y eso lo podemos demostrar 1,000,000 de veces. Yo no quiero que nadie me crea. Agarra el libro que quieras de fisiología. Lo vas a tener en miliequivalentes por decilitro. O en milimoles. Vale, la Y gente que eso está en es casa un está problema. pensando, si me quiero... El agua adecuada es coger un litro de agua de la que sea, de la que yo compre, use, osmosis, embotellada, grifo, lo que sea, y meterle 6 gramos de sal por litro. Sí, pero ahí ya nos metemos en problemas porque no hay que verlo de esa manera porque hay que pensar en todo el líquido que entra a tu cuerpo por litro, tienen que entrar 6 gramos de sal. Incluidos alimentos sólidos que llevan agua. Todo o fruta es 99% agua. Una copa de vino. Lechuga, agua. ¿Café? Vino, café. Pero no le vas a poner sal al vino. Diosito se va a enojar contigo. ¿No? Paco te va a escupir. O el café con No, sal. tiene que ser en ¿Cómo- proporción. ¿Qué consejo le darías a una persona que no controla mucho medicina nani, pero quiere empezar a enriquecer con electrolitos porque cree en lo que dices, quiere probarlo? Y en su Ahorita casa, ¿cómo lo puede manejar? Pues ahora que se vaya como familiarizando más con la información, pero sería, si nada más vas a tomar suero, es más fácil porque tienes un control muy directo. Entonces, Vale. en 1 litro no le vas a poner 6 gramos, no lo aguantas ahorita si vienes de tomar mucha agua. Entonces, los síntomas son, si tu cuerpo tiene más agua que electrolitos, está desequilibrado. ¿Ok? Nada más te digo cómo se desequilibró. Tu riñón puede ajustar desde 1.5 gramos hasta 39 por litro. Pero si una persona toma 3 litros de agua sola y come frutas y verduras y el total de líquido que ingirió son 5 litros, ya con comida y todo, sopa y todo, y el total de sal ya con su comida y lo que le pone son 5 gramos, en 5 litros tienes 1 gramo por litro. El riñón ya no puede con eso. Ahora, ¿qué ocurre? El agua
afuera de la célula, por ósmosis, se le mete adentro de la célula. Y entonces cuando se hincha. Y eso se llama edema intracelular y eso es absolutamente tóxico para la célula y eso ocurre en el cerebro y da Alzheimer y da falta de memoria. Y eso cuando pasa en el cuerpo tiene que aumentar su metabolismo, por eso la tiroides se quema, por eso dan ataques de pánico, porque se consume el azúcar de la sangre, pero creen que es emocional, no lo es. Lastima el riñón, las células se hinchan del sistema inmune, los glóbulos blancos, y se rompen, por eso da baja del sistema inmune. Los glóbulos rojos también se hinchan, se rompen, entonces da anemia. Los órganos que más sufren son... ¿cuáles son los...? A ver, esta es la otra parte importantísima. La vida es electricidad, la vida es un fenómeno eléctrico, pero ese fenómeno eléctrico ocurre en el agua, pero el agua no conduce electricidad. Entonces el agua no es compatible con la electricidad, por lo tanto no es compatible con la vida, a menos de que tenga electrolitos. ¿Por qué se les llama electrolitos? Porque son las piedras eléctricas. Entonces el agua sola no conduce electricidad. Cuando ven en la película que tiran la secadora en la tina y se electrocuta, no, eso solo funciona si tiene electrolitos. Si tú llenas la tina con agua destilada y tiras la secadora, no se va a electrocutar. Eso ocurre en el cuerpo y eso es la electricidad del cuerpo. ¿Okay? Los órganos más eléctricos, ¿cuáles son? El corazón y el cerebro. Por eso nos quitaron la sal hace 50 años. Sigue habiendo un montón de presión alta, pero ahora medio mundo tiene Alzheimer y Parkinson, que antes, ¿no? Porque tú le quitas la electricidad al cerebro, lo vas a destruir. Le quitas la electricidad al corazón, lo vas a destruir. Y la electricidad es sal. Tú me comentaste el último... Esto me impactó muchísimo. A los 30 años o 31 yo tuve una muerte de corazón, una muerte súbita, que es un fallo eléctrico. Sí. A mí la gente me pregunta, no, pero ¿tienes una cardiopatía? No, no tengo una cardiopatía. Simplemente mi electricidad desapareció. Sí. Me comentaste el otro día que en muchos de los casos es por una falta de electrolitos, una falta de sal en el cuerpo. Yo le doy a alguien que tome 3, 4 litros de agua y le restrinjo la sal. Una de las cosas que le va a pasar es problemas del corazón, problemas... Subes frutas y verduras, cereales... Es que hay una enfermedad nueva que se declaró enfermedad en 1992, que es la fibromialgia. Súper nueva. Sí. Si tú miras la historia de la fibromialgia y el consumo de agua y la baja de sal, son idénticas. Porque la fibromialgia no es más que un estado avanzado de la condición exceso de agua, falta de electrolitos, que se puede medir en la orina y en el cuerpo como conductividad eléctrica. ¿Se puede ver físicamente, si te miras en el espejo, si tienes demasiada agua y pocos electrolitos? Sí, hinchado, abotagado, la celulitis. Esto tiene mucho sentido porque yo en esa época hacía triatlones y estaba compitiendo en Ironmans y triatlones extremos. Era vegetariano. Sí. ¿Vegetariano o vegano? Vegetariano con tendencia a vegano. Empecé a tirar más por la parte de veganismo. Y aparte bebía muchísima agua porque me pasaba mucho tiempo en la bicicleta o corriendo. Sí. Y claro, yo no podía tomar ciertos sobres de los que dan porque me daba diarrea. Todo tiene mucho... Eso te lo explico. Sí. Sí, cuando metes sal o electrolitos por ósmosis, jalan el agua de adentro de la célula hacia afuera y el cuerpo lo tira como diarrea. Se te está curando. Es un síntoma de desintoxicación. Pues eso me estaba pasando. Y se sube la presión y le echan la culpa a la sal. Yo le echaba la culpa a la sal. No, bueno, a la sal no, a los sobrecitos esos de Isostar o como se llamara. Y ahora tiene mucho sentido porque... Aparte, recuerdo mi pipí era completamente blanco. Sí, eso es incorrecto. Era transparente. Y yo pensaba, la sociedad piensa que eso es bueno, limpio. Que estás limpio. No, se te están formando piedras. Buah. Mira, no me creas. Os dijimos que os íbamos a romper la cabeza. David, ¿cómo tiene que ser el pipí de la mañana cuando te levantas? Amarilla. Como el mío es amarillo que da asco, tío. Amarillo como jugo de manzana. Como jugo de manzana. Sí, pero ahí te va. Ahí te va. Me encanta esa expresión, tío. Tienes agua y electrolitos. Sí. Y el riñón tiene que compensar. ¿Okay? Entonces, si yo meto 5 litros de agua y 5 gramos de sal, queda 1 gramo de sal por litro de líquido. Entonces, ¿qué va a decir mi riñón? Retengo sal lo más que puedo. ¿Y qué saco? Líquido. Y entonces, ¿cómo va a ser mi orina? Transparente. Claro. Pero voy a retener la urea.
Y la urea es lo que viene del metabolismo de proteínas y es lo que forma las piedras. Entonces mi cuerpo, para defenderse de mi ataque, me va a pedir comer más azúcar, porque la fórmula matemática de ósmosis, que ya es muy complejo, pero tiene urea, glucosa y electrolitos. Entonces el sistema neuroendocrino del cuerpo lo que dice es, si me están quitando los electrolitos, compenso conductividad y ósmosis, reteniendo o glucosa o azúcares y pido más, lo cual ayuda a la adicción de carbohidratos, o me pongo a retener ácido úrico. Entonces retienes ácido úrico adentro del riñón y la orina sale transparente, claro, pero se está formando sarro en el riñón. ¿Ok? Wow. Cuando la gente empieza a tomar suero, ahora ¿qué dice el cuerpo? Ya tengo la proporción de sal y agua correcta, ahora voy a empezar a sacar la sal que tenía atorada en el riñón y empiezan a salir arenillas. Le echan la culpa a la sal, pero no es la sal, es todo ese tiempo que comiste proteínas, las proteínas del gimnasio. Eso es una receta para que te salga litiasis renal. 3 litros de agua, proteína del gimnasio y nada de sal, te van a salir piedras. ¿La sal es esencial para la salud? ¿Por qué Consumirla de crees que forma más exógena. salario? Eso Pagaban con salario, te daban tu salario. Los romanos te pagaban con bolsas de sal. Eso La quería sal es preguntar. la sal de la vida, lo dicen en la Torá, en el Antiguo Testamento, lo dice. Todos los documentales de animales, ves a los mamíferos que van a chupar sal hasta donde Y haga está falta. relacionado la memoria con la sal. Porque un mamífero o un animal que pasa por una fuente de sal, la va a recordar, porque sal es vida. Los osos cuando salen en Canadá, cuando salen de invernar, se van al mar, hay unos pastos que viven... Lo he visto, sí. Que cuando baja la marea hay unos pastos que son entre pasto y alga, Rico que en tienen electrolitos. pero una cantidad brutal, es lo primero que comen. Es verdad, lo he visto en Se documentales. están hidratando. Eso es un punto que, perdona, que, Lo de la hipertensión le quiero cuando hago ayunos, o cuando he estado haciendo ayunos de 3 días o 2 días, el cuerpo me ha pedido sal. Sí. Y cojo pues simplemente un poquito de sal, no la pongo en el agua, porque no tenía este conocimiento. ¿Es igualmente efectivo mezclarlo con agua o tomarla directamente? Sí, es que hay un fenómeno, o sea, por ejemplo, tu hijo nunca va a pasar por esto porque a él nunca se le va a romper la sed. Nosotros y lo que tú viviste se te rompió la sed. Sí. Ahora, ¿qué significa? Eso lo inventé yo y le llamo yo así, pero porque no tengo forma de explicarlo, pero el cuerpo gradúa sus proporciones, ¿ok? Entonces, no sé aquí en España, pero en México cuando salían los anuncios de toma agua, tenían que retar a la gente. Te reto a que tomes 2 litros de agua durante Yo me 15 acuerdo días. de joven. Te retaban. No, me acuerdo con mis colegas en la uni, que hacíamos deporte, Sí. con la botella de Bezoya, de no tengo una puta mierda de sed, pero como es buena, eso. tengo que terminármela y Eso. empezar con la otra. Pero ese es exactamente el fenómeno al que voy. Me tengo que obligar a tomar agua Sí, te sin obligas. sed. Yo te invito a que tú trates de darle a un perro agua que no tenga sed. O a un bebé recién Mi hijo nacido. no quiere beber agua. Empújale agua que No, no tenga sed, te la va a escupir. Sí. Mi hijo no quiere beber agua. ¿Por qué? Porque no la necesita. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo me obligo a tomar agua sin sed, rompo la sed. Ahora la proporción en mi cuerpo va a cambiar y entonces mi cuerpo va a empezar a pedir algo diferente. Y ese es lo tóxico. Te voy a explicar. Una persona que toma 5 litros de agua y come muy poca sal, yo le preparo un suero con 5 gramos de sal por litro, le va a saber salado. Claro. Y una persona que hace el sistema Unani, le puedo dar agua de mar y no le sabe salado. Yo me puedo preparar ahorita un suero con 25 gramos de sal por litro. Ni me da diarrea, ni me va a saber salado. Y la gente cree que es cuestión de gustos. No, es que a mí la sal no me gusta. Ya. ¿Cómo demonios no te va a gustar si estás hecho de eso? Es un tema de proporciones. Claro. Ahora, lo curioso es que te vas a ver salado según está tu cuerpo. Es como si yo meto mi mano derecha en hielo y mi mano izquierda en agua caliente y luego meto en agua tibia, pues la que estuvo en agua caliente le va a sonar fría y la que estuvo en el frío le va a sentir caliente, ¿sí? Porque es relativo. Eso es exactamente lo que pasa con la proporción. Cuando rompemos la sed, ¿qué es eso? Tomar agua sin sed, ahora tu cuerpo, lo correcto, le va a sonar horrible. Como dicen en el estoicismo, te conviertes en aquello que haces constantemente. Si bebemos agua sin sal,
nuestro cuerpo se acostumbra a y ya lo pide de esa manera. Claro. Entonces, ahora, regresar va a haber resistencia. Entonces, por eso cuando me preguntan, oye David, ¿qué vamos a hacer? Les quiero explicar esto antes, ¿no? Porque va a haber resistencia. Tu cuerpo no va a querer regresar. O sea, tú debes de estar mínimo en unos 6-7 gramos de sal por litro. Pero si tú hubieras llegado conmigo antes de ser carnívoro y me dices que haces ejercicio y vas al gimnasio y tomas 3-4 litros más vegetariano y no comes sal, yo no te puedo empezar con 7 gramos porque te va a dar una diarrea diaria y se te va a subir la presión porque se sale el agua de adentro de la célula afuera, aumenta el volumen de sangre y eso sube la presión, no la sal. La sal te está curando y te está chupando el agua de adentro de la célula, pero le echan la culpa a la sal. Ahora, yo lo que haría contigo y los que nos escuchan dicen, oye, pero pues yo estoy en esta situación, tengo los síntomas, la caída del cabello, lo de la tiroides, parece que me está leyendo, ¿no? Que tengo el cansancio, tengo ansiedad, angustia, ataques de pánico, o tengo fibromialgia, etcétera, los síntomas que di, ¿no? Y dice, ¿cómo empiezo? Bueno, entonces la forma más sencilla es, solamente vas a tomar suero y vas a empezar con 5 gramos de sal por litro. Si 5 gramos de sal por litro te dan suero, te dan diarrea, tienes que bajarle un poquito más. ¿Okay? Entonces empiezas en 4. No queremos diarrea inmediatamente. ¿Okay? Entonces, 4 o 5, yo te diría que empieces 5 gramos de sal por litro. La diarrea significa que se está chupando el agua de adentro de la célula afuera y lo tira el cuerpo como diarrea. No es malo, es desintoxicación del agua. ¿Okay? Entonces, ahí es donde vamos a empezar y el suero es agua, limón y sal. Nada más. También puede ser agua con sal mejor, que es agua más con simple. Sal o agua, limón y sal. El limón en la lengua le baja un poco la intensidad a la sal. Y van a preguntar qué sal, pues que sea una sal de buena calidad, que sea sal del Himalaya, sal de mar, ¿no? Y sí tiene que ser yodada porque el yodo es esencial para la tiroides. Entonces, cualquier sal de buena calidad, ¿ok? Ahora, si me comprometo a solamente tomar suero, me la estoy poniendo a mí mismo muy fácil porque es fácil llevar la cuenta. Preparo suero, no importa cuánto tome. Ahora no me voy a pasar de 2 litros, pero con baja cantidad. No más de 2 litros al día de agua. Lo que pasa es que... No vas a poder. ¿Eh? O sea que... No vas a poder, claro, te vas a hidratar y menos... Como la grasa. Tendrías que estar en un clima muy caliente en verano y afuera y sudando para que te diera más sed que eso. La gente que se emociona mucho quiere meterle mucha sal y te va a dar una sed que no se te va a quitar. Le llamamos esa la sed mala. Esa no la queremos. ¿Cómo sabes si es sed buena o sed mala? Si tú te tomas el suero y no se te quita la sed, es sed mala. Vale. Si tienes sed y te tomas el suero y se te quita, es sed buena. Sed normal. Ahora, la sed mala lo que significa es que subiste demasiado rápido la sal y tu cuerpo no se está compensando y quiere meter agua porque, como dije, como se rompió la sed, está rechazando regresar a su punto de equilibrio original. Entonces va a haber resistencia. Por eso hacemos un proceso paso a paso, no de trancazo. O sea, yo puedo tomarme 25, 30 gramos de sal por litro, pero no lo voy a recomendar a nadie porque no lo aguantan. Su cuerpo le va a ir muy mal, se va a sentir muy mal, va a tener una desintoxicación horrible. No se hace. ¿Sí? Cuando se prepara, si tú ves las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el suero que se recomienda para la diarrea es de 12 gramos de sal por litro. Porque eso es hipertónico, que es lo que se necesita para una diarrea. Y el suero isotónico es entre 7 y 9 gramos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Porque es lo que se parece en nuestro medio interno. Sí, ahora... 6-7 gramos. Sí. Estoy sobresimplificando. Si hay médicos escuchando, estoy sobresimplificando porque tampoco quiero complicarla de más. Ahora, si tú quieres tomar tu café o quieres tomarte tu té o te quieres... Sí se puede, pero tienes que ser muy meticuloso en que... Vamos a pensar que yo estoy en 5 gramos de sal por litro. Lo importante es la proporción. Quiere decir que por medio litro son 2.5 gramos y por una taza, la mitad de 2.5 es 1.25, 1.5. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si yo preparo en medio litro 2.5 gramos de sal, medio litro de agua y limón, la proporción sigue siendo 5 gramos por litro. Aunque yo me tome un vaso o medio litro o litro y medio. Lo importante es la proporción. Si yo me tomo 2 tazas de té,
eso es medio litro, tengo que tomar 2.5 gramos de sal. No se las tengo que echar al té porque me va a saber horrible, pero me los como aparte. Ahora, yo lo que recomiendo es en un chupito de limón, te sirves zumo de limón o de lima, le echas los 2.5 gramos de sal, lo revuelves y te lo tomas antes de orinar el té. Porque si orinas ya no se compensó. O sea que hay un tiempo. Claro, porque si tú ya pasó por orina, ya no se compensó. Y ya te saliste del equilibrio. Entonces, yo lo que recomiendo es, antes del té, te tomas los 2 puntos. Tú dices, me voy a tomar 2 tazas de té ahora que estoy trabajando. Sí, o un café largo, o una birra. Sí, o no sé, una caña, ¿no? Y entonces dices, ¿cuánto voy a tomar de la caña? Son 300 mililitros, ¿ok? Si estoy en una proporción de 5 gramos, ¿cuánto sería? Pues la tercera parte, ¿no? Más o menos un 1.8 gramos, 2 gramos, ¿ok? Me tomo eso en un chupito de limón y luego me tomo mi cerveza, ¿ok? Pero trato de ser meticuloso en mantener la proporción. Ahora, si empezaste en 5 gramos, podemos ir aumentando esa proporción dependiendo los síntomas. Mientras tengas brotes de diarrea, momentos de sed, hinchazón, manos, pies y cara, no puedes subir la proporción. Vale. Si tienes temas de presión alta, no hagas nada. Estudia más, métete a la información de la academia, consulta conmigo o con algún asesor que te orientemos. Sí se puede, pero ya hay fármacos involucrados y no sería ético que en una charla de estas, ¿no? O sea, correcto. Sí te puedo decir, pero no te voy a poder acompañar y como tomas fármacos, pues hay que decir qué más hay que hacer. Para esto damos el curso, ¿no? Que es el Vamos a dejarlo todo en la descripción para la gente que se quiera formar contigo. Yo lo he hecho, os lo recomiendo muchísimo. Pregunta que la audiencia está esperando. ¿La sal sube la tensión? No, es lo primero que te dicen. No es fisiológicamente posible que eso ocurra. Si no es fisiológicamente posible. No es fisiológicamente posible que eso ocurra. No es, a ver, tienes un riñón que puede compensar desde 1.5 gramos por litro hasta 39. El problema no es la sal, a menos de que comas, si comes 45 gramos de sal por litro, sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre para que se suba la presión? Hay muchas formas en las que se sube la presión, no hay una, ¿ok? Vale, es multifactorial. Sí, y hay muchas vías y ninguna de ellas se hablan. Siempre dicen que es hipertensión primaria o idiopática, que eso significa no tenemos la más puerca idea. Cuando un médico dice es idiopático, quiere decir... Eso es lo que quiere decir, pero como no nos gusta decir... decimos es idiopático primario. A ver, hay una hipertensión que es fascinante y en el mundo médico... No sé si se van a burlar de mí, pero es maravillosa y lo he demostrado un montón de veces. Aquí adentro del tronco, aquí sale el corazón. Tiene el callado de la aorta, ¿no? Y entonces baja esta arteria gigante. La arteria es lo que sale del corazón y tiene presión arterial. Vale. Las venas no tienen presión, realmente es muy baja, casi nula, porque no palpitan. Es lo que vuelve. Es lo que vuelve y es casi nulo, ¿ok? Entonces, lo que vuelve es vena y lo que sale es arteria, ¿vale? Okay. Entonces, la grandota que sale es la aorta. Y se divide, ¿no? Saca varias que van a los pulmones, lo que sea. Y luego tienes la aorta abdominal. Sí. Enorme, ¿ok? Ahora, una persona... Estamos hechos para comer... Cierra tu puño. Ese es tu estómago. Esto me acuerdo de una formación suya. Lleno. Brutal. ¿Ok? Y esto, como... omnívoros facultativos, debería de ser suficiente comida para nosotros por lo menos 3 a 7 días. Con una de estas. La gente va a flipar. Si viviéramos, claro, supongo en épocas donde tenías que cazar, tenías que buscar... Es lo que había. Como está hecho tu cuerpo. Es como está hecho tu cuerpo. Una forma eficiente de poder vivir durante muchos días con poca comida. Sí. O sea, si tú compraste un coche, un Tesla, está hecho para que lo enchufes a la corriente eléctrica. Si tú le quieres poner gasolina... Pero está hecho para que corra con electricidad. Claro. ¿Cómo está hecho tu cuerpo? Así. Entonces, para ser eficientes, ¿no? Okay. Y eso lo podemos discutir un montón y está increíble y no quiero que me crean y se puede demostrar y nada más que ahorita no me voy a ir para allá. Ahora, comemos 10, 15, 20 veces más que eso.
Desayuno, colación, comida, segunda colación, cena, merienda. 3, 4 litros de agua. Ahora, cuando y alguien que hace ejercicio y aumenta la presión intraabdominal por tanta comida, ¿a quién va a aplastar? ¿Los órganos? A la aorta. Wow. Si esto fuera el abdomen, esa es la columna y aquí adelante está la aorta. Si yo lleno esto de cosas, mucho más allá de lo que cabe, voy a aplastar la aorta. Va a subir la presión. ¿Cómo puedes saber? Tómale a alguien la presión arterial y dile que se agache. Nada más que suba. Se va a subir la presión, así. Va a sentir cómo le palpitan los oídos y le duele la nuca y ven los ojos así. Ese es un tipo de presión arterial. Y es simplemente por la cantidad de alimento que estamos comiendo. Claro que se cura y se cura rapidísimo. Y no se va a curar con fármacos, porque ¿qué cantidad de vasodilatador y diurético tienes que darle a alguien para compensar el nivel de aplastamiento que está teniendo la aorta? Y esto no se habla en medicina. Esa es una. Otra. Una persona que toma 5 litros de agua, ¿ok? Y ya tiene el edema intracelular, que es el que les hablaba como la celulitis, lo que a ti te pasaba. No come sal, su cuerpo le va a pedir proteína y le va a pedir azúcar. Proteína del gimnasio. Ahora, tú metes proteína del gimnasio, metes azúcar, que es la dieta moderna de un deportista, no le metes sal y metes mucha agua, ¿qué vas a generar con eso? Una de dos situaciones. Las células se llenan de agua, que es una, y cuando entra la proteína en exceso, se sale esa agua de la célula, se va a la sangre, presión alta. Ese es otro mecanismo totalmente diferente de presión alta al mecánico que les describía. Y hay otros mecanismos. Si tú bajas la conductividad eléctrica del corazón, el corazón va a tener que crecer más para compensar, pero se va a hacer cada vez más débil. Esto le pasó a mi primo, deportista de élite, tenista, que hace muchos años... Cardiomegalia. Sí, se le hizo el corazón grande. Sí. Y él me lo contaba como, no, esto es porque soy como... Sí. He hecho mucho deporte y he esforzado mucho y se ha hipertrofiado el corazón. Sí. Que pensaba, hostia. Sí, me pasó. Pero Yo lo tengo. se ve así como lo estás diciendo hasta que se colapsa y ya no tiene la energía. Entonces lo que hace el cuerpo es que empieza naturalmente a vasoconstreñirse para mantener la presión arterial elevada, pero porque ya no tiene la conductividad eléctrica en el corazón. Son diferentes mecanismos de acción de cómo se eleva la presión y ninguna tiene que ver con exceso de sal. ¿Y todo esto se puede revertir? Todo se cura. Pero tienes que entender la causa. Pero si a mí como médico me dicen que nada se cura, vamos a ver, ¿la diabetes se cura o se controla? Se controla. ¿La hipertensión se cura o se controla? Se controla. ¿La fibromialgia? Ni se controla. ¿La artritis? No se controla. A medio se controla. ¿La tiroides? Se controla. El cáncer. Entonces, ¿qué estamos haciendo como médicos? Decir que todo es para el resto de tu vida. Un mantenimiento. Pero es dar fármacos. Es fármacos. Claro. Es un buen Pero negocio entonces no para el que estamos vende viendo fármacos. la causa. Claro. Sí, no me gusta decirlo del negocio porque el médico en su corazón quiere ayudar al prójimo. Claro, por eso pero no nos sabe, hacemos no, médicos. claro. Y sí somos amorosos. Y sí quiero que la gente se cure. Pero si me enseñaron que no se cura, pues yo ¿de dónde voy a sacar que se cura? ¿Con Claro. qué autoridad? Asusta. Yo lo pude hacer porque conocí a un viejito de 90 años, porque estudié con gente como el Hakim Abdul Hamid y gente así. ¿Tenía abdominales con 92 años? El Mirú Pailín, no me creería. Lo que te he contado es lo que me creerías. Yo me veo con 90 y súper relajado. Pero o sea. no, pero él no tiene... Hacía cosas que hacen los taoístas que dices, no... Qué Podía bueno. caminar encima de hojas secas y no romperlas. No me digas. Es... Dominadas, flexiones, ¿Eh? sentadilla profunda, aunque le petaron la rodilla No con un... tienes una idea de lo que hacía. En serio, te voy a enseñar un video de cómo hacía Tai Chi. ¿Hay videos? Te lo iba a preguntar. Sí, O sea, podemos... Después lo vemos. Además, un sentido del humor. No, bueno. Pero entonces, por eso yo pude cuestionar. Claro. Es como el viejo cuento que llegan los peces y le dicen al pez viejo, oye, queremos que nos digas el mar. Pues es que se tiene que salir del mar para ver el mar. Es lo que a mí me pasó. Me salí de mi cultura y cuando regresé la pude ver. Por eso pude cuestionar. Pero el médico, es que
La medicina es abrumante. Es una cosa gigante. Esa información es muchísimo. Y si te dicen, la diabetes no se cura y es hereditaria, pues la diabetes no se cura y es hereditaria. Claro. Paréntesis aquí un momento, porque hemos metido mucha chicha con el agua, con tu historia. La gente se estará preguntando, vale, ¿qué como? O sea, ¿cuál sería la dieta sana? ¿Cuáles indicaciones dirías tú para que una persona no la cague profundamente con la dieta? No hace falta que entres en mucho detalle, pero... ¿O qué no como? Claro. Hay veces que es más fácil decir, el ser humano para qué no está hecho. ¿La dieta Unani? O sea, sí, pero a ver, yo lo que diría es paciencia. Primero hay que familiarizarnos con esto que estoy diciendo. O sea, yo no doy consulta médica. Yo no tengo pacientes de consulta médica. ¿Por qué? Porque llegaban y yo les decía, tienes que comer sal. O sea, ¿cómo es con el doctor? Tú vas con el doctor y te dice qué tomar y te vas, ¿no? Y 15 minutos, media hora, Sí, te no checa cuestiona. tus estudios, los revisa, te dice qué tomar, ya está. Y yo lo que hacía es, como todo es nutrición y cosas de ese estilo y cambios de cosas de estilo de vida, horarios, cosas así, les decía, a ver, tienes que comer sal y ya no tomar agua. ¿Está usted loco? ¿Me quiere matar? No, a ver, te voy a explicar. Y sacaba mi rotafolio, pizarra, y les daba clase a mis pacientes. Yo tenía consultas que duraban 7 horas. No tenía tanta gente en esa época. Sí podía, ahora ya no. Pero entonces yo les daba clase. Como no cobres un high ticket ahí, no comes. No, en esa época no, nadie me conocía y estaba yo luchando porque hicieran las cosas, ¿no? Y entonces les daba clase. Ahora, yo te he dicho una, pero a ver, te voy a decir varias. Una, hay que comer menos. Hay que dejar de cenar. Hay que comer más sal. Frutas y verduras no nutren. No estamos hechos para eso. Ayunar te va a curar y va a revertir. Cada una de estas... Porque todas son polémicas, todas son al revés de lo que nos dicen y todas ameritan una explicación. ¿Hay Todas. que ser vegetariano o vegano? No importa, hay que... O sea, porque lo hablábamos, ¿no? O sea, la dieta humana, el animal humano, no, su sistema digestivo no está hecho para una dieta vegana. Eso no quiere decir que no podamos serlo, pero hay que entender qué sí necesita el cuerpo y cómo y qué sí nutre y qué no. Te voy a poner un ejemplo, ¿ok? No me crean. Vean los números. Una manzana, ¿ok? Una manzana. Es 83% agua. De 100 gramos, 83 gramos es agua. 13 gramos aproximadamente, depende de la manzana, es azúcar. ¿Ok? Entonces casi 99% es agua y azúcar. Eso y una soda es lo mismo. Oye, pero tiene vitaminas y tiene minerales. Y ve cuántos necesitas al día de eso. ¿Cuántos kilos? Y cuánto tiene la manzana. Y necesitas comer 35 kilos de manzana para que te nutra. Teniendo en cuenta que tenemos un estómago de este tamaño. Y con un estómago así, que te vas a meter 35 litros de agua y te vas a matar antes de que completes los 35 kilos. Ahora, lo loco es esto. La manzana no te va a nutrir. Pero si dejas que se fermente, una copa de sidra nutre más que 10 veces su volumen. Ahora, si esa copa de sidra tú dejas que se vuelva a fermentar y se hace vinagre, una copa de vinagre nutre más que los 35 kilos de manzana. Porque tiene 2 fermentaciones. O sea, sería más nutritivo una copa de Vinagre. sidra que una manzana. Pero no O tiene vinagre, ni punto vinagre de... directamente. El vinagre tiene 150 usos medicinales. Porque tiene 2 fermentaciones. ¿Sabes la cantidad de energía que ya se le metió ahí? Y además te va a regenerar la flora intestinal. Es colagogo, te ayuda al hígado, te ayuda... Este es un paso- 150 usos medicinales y la manzana es agua y azúcar. Este es un paso que sí que noté un cambio enorme cuando me dijo, tómate un chupito de vinagre por la mañana y mi vida cambió. Sí, sí. Es verdad. Entonces, no miramos correctamente la nutrición. ¿Sí? Ahora, cada una de estas es una explicación, ¿viste? Te estoy diciendo, me dices, ¿qué hay que comer? Y yo te digo, el chupito de vinagre. Estás loco, pero yo tengo gastritis, me duele. No, lo que te está pasando es que comes lácteos y comes pan, pasta, harinas y carbohidratos y tu panza tiene un pH muy ácido y ese pH, o sea, lo que está pasando es que se te está sobreacidificando el estómago y el resto de tu sistema digestivo no se está alcalinizando porque no comes grasa. Oye, ¿cómo? ¿Tengo que comer grasa? Sí, mucha grasa y mucha sal y poca agua. Y tienes que comer pocas veces al día.
¿Te fijas? Cada una de esas me ves con cara de... Pero explícame por qué. Entonces, no puedo dar una consulta médica normal porque duraría pues, muchas horas, ¿no? Y no acabaría. Entonces, lo que hice fue un curso. Perfecto. ¿No? Entonces, hice uno, que es el que tú tomaste, que son como 25 horas en línea, que sirve para un perfil de persona que es el autodidacta, como tú, el cuestionador que decimos, ¿no? Ahora, para todos los demás tipos de personalidad no funciona porque da miedo, ¿no? Alguien más emocional o alguien dice, no, bueno, a ver, yo tengo presión y tomo 2, 3 fármacos y pues me da miedo y necesito acompañamiento. Entonces, el mismo curso ya lo extendí en una clase a la semana, 6 meses. Y eso se llama Sistema de Alimentación Unani, paso a paso. Y ahí es un equipo de gente, te veo una vez a la semana con todo el grupo, te doy la clase, depende qué paquete escojas, tienes asesor, etcétera, etcétera. Y ahora sí, ya te explico todo, termina y lo haces. O sea, lo vas haciendo paso a paso, como va el ritmo del curso. El siguiente curso empieza en febrero. Sí, febrero, ya va a empezar, sí, en febrero. Ahora, ¿por qué? A ver, no es que te quiera vender el curso. Quiero que te cures, tú ¿no? crees en tu método. Muy claro. Claro. Creo que tiene mucho sentido. Es lícito que lo vendas. Y lo que me pasa es que, ¿por qué en Internet no doy siempre toda la información? Porque la van a hacer, les va a funcionar y no van a saber qué pasa y se van a asustar y quién los contiene. Claro. Entonces no lo siento ético, ¿sí? Tienes que saber cuál es la desintoxicación. Tienes que saber que es normal que te dé diarrea y que salgan erupciones en la piel. Es un proceso de curación. Y tienes que saber que primero te curas de la proporción sal y agua y después cambiamos la flora intestinal y qué ritmo tiene y cómo se hace, ¿sí? Entonces, todo eso se enseña. Entonces, lo que me di cuenta es que era 1000 veces más valioso enseñar. Ahora sí, tomando la vieja historia que vale más enseñar a pescar que dar peces. Tal cual. Pues eso es la filosofía de todo lo que hago profesionalmente y amo enseñar. Entonces, el éxito para mí es que la gente que toma el curso nunca pise un consultorio médico. Y entre más de nosotros seamos curándonos, pues vamos a demostrar que las enfermedades sí se curan. Pero ahí está la demostración. Ahora ya son cientos de miles de personas que se han curado. Cuando empezaba, pues no había nadie, ¿no? Por eso daba consultas muy largas. Pero ahora hay casos de todas las enfermedades. Damos muchos testimonios, que también eso es importante, que puedan ver las historias de la gente de que se han curado. Una amiga mía que quiero mucho, que también ya es asesora, ella tenía pólipos y divertículos. Estaba a punto de que se hicieran malignos, ¿no? Cáncer. Con pura nutrición ya no tiene ni pólipos, ni divertículos, ni nada. Sabemos que requiere un acompañamiento que es ciertamente complejo y que hay que entender la desintoxicación, pero para que una persona se ubique, ¿cómo sería un día de alimentación Unani? A ver, no, lo que hacemos es, si tú quieres estudiarlo, te metes a la página y sacas una cita con un asesor. Vale. ¿Ok? No te va a enseñar el sistema, va a hablar contigo, ver tus necesidades y ver si eres candidato a hacer el sistema o no. ¿tú tienes un equipo? Sí, vale, de gente que yo he entrenado que te va a asesorar si el curso es para ti o no. ¿Okay? Ahora, es que la nutrición no es solo qué comemos y qué no, también es... no te lo quiero decir porque lo van a hacer. Y si lo hacen, se van a desintoxicar. Si alguien, te voy a poner un ejemplo. Alguien ahorita en el curso, ¿no? Que tiene diabetes. Ahora, te digo que la diabetes no debería de existir como enfermedad porque es la cosa más sencilla de curar. Pero la nutrición que se recomienda moderna genera diabetes. Entonces yo como instituto, ¿cómo puedo decir que se cura y que lo que te he recomendado tantos años es justo lo que te está enfermando? Claro. Mejor te digo que no se cura y que es herencia. Claro. Y ¿sí me entiendes? Se meten problemas ya más graves Okay. Entonces esta persona, pues ya les he dicho que bajen, te voy a decir cantidades para que lo veas claramente. Estamos hechos para comer máximo 50 gramos de carbohidrato al día. 50 gramos. Si comes 70, 80 fue un día de juerga, de locura, te quitaste así el chongo y saliste a comer carbohidratos. Es muchísimo. La dieta de hoy recomienda
más de 250, 350 y deportistas. Tengo amigos deportistas de alto rendimiento profesionales que comen más de 500 gramos de carbohidratos al día. Sí, es lo que hacen. Sí, Por sí, recomendación. 500 gramos de azúcar de carbohidrato al día cuando el cuerpo está hecho para 50. Y se ponen grandotes. ¿Cómo demonios no se va a Que es agua, es, destruir el páncreas? Ahora, la persona viene, hace el curso, estaba comiendo 350 a 400 gramos de carbohidratos, vamos bajando. No quiero que entren en cetosis todavía hasta que no esté bien la conductividad eléctrica. Por eso digo que lleva un tiempo. No solo te digo qué comer. Tiene unos pasos. Sí, tiene, porque es un nudo y hay que desamarrarlo en cierto orden. ¿Sabes? Entonces, esta persona ya hizo lo de la sal o del agua y bajó sus carbohidratos a 100, luego a 80. Pues obviamente, si está bajando los carbohidratos, pues ya le sobra el fármaco. Porque ¿qué pasa si bajamos los carbohidratos y sigue tomando la misma cantidad de fármaco para la diabetes? Pues va a tener hipoglicemia. Hostia, claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bajar el fármaco. Va al doctor y ¿qué le dicen? No, come más azúcar. ¿Sí me entiendes? Ay, no, coño, te estás curando, come más azúcar. Qué locura, ¿eh? Habrá mucha gente ahora que está relacionando lo que has dicho con la moda que hay de dieta cetogénica en el mundo. Sí. En este caso, la dieta Unani o el estilo de vida Unani. Tiene una parte cetogénica. Nada más otra vez, proporciones. Nosotros, alguien ya avanzado comería, no ahorita, no lo hagan ahorita, hay un proceso. Alguien avanzado comería entre 0 y 30 gramos de carbohidrato al día y como entre 50 y 80 gramos de grasa al día. Una dieta cetogénica come más de 150, 200 gramos porque siguen comiendo muchas veces al día. ¿Okay? Y depende muchísimo del clima. Pues mucha gente del mundo keto es súper fan del one meal a day o 2 comidas al día. Eso está bien, pero acuérdate que lo que les estaba pasando a ustedes, empieza a comer demasiada proteína y tampoco sirve. O sea, hay muchas cosas que explicar. Sí, pero el otro día un punto que nos costó de entender por un tema de performance, por lo que hemos vivido durante nuestra vida, ¿no? Somos gente que hemos hecho muchísimo deporte. Nos gusta el músculo y la testosterona. Nos gusta el sentirnos bien en el sentido el espejo. El espejo también es una forma de entender, vale, estoy en un buen camino, no estoy en un buen camino, que igual es erróneo, totalmente, pero lo que comentaste otro día, que un ser humano no está hecho para comer la cantidad de proteínas que estamos comiendo nosotros. Y nosotros preguntábamos, vale, si bajamos los carbohidratos a 50 y bajamos las proteínas a esos 200 gramos semanales de proteína, que no es el músculo de carne que comes, pero la proteína creo que es un 30%, ¿verdad? De un 20% de cada 100. 20 de cada 100. Dijimos, ¿cómo rellenamos el resto, no? Mediante grasas, mediante tal. Nuestra duda y igual que mucha gente que seguramente estará escuchando esto y dirá, vale, a mí me gusta ir al gimnasio, me gusta entrenar, me gusta sentirme bien, no me voy a quedar muy delgado. Los que tenemos tendencia a quedarnos muy delgados, ¿eh? Yo soy súper ectomorfo, o sea, yo soy, tío, yo me quedo chupado, David. Sí. Súper rajado, se me ven las Igual venas. es nuestra naturaleza, ¿eh? Lo que pasa es que ahorita estás suponiendo, que eso tiene que ver con la proteína. Y la gente no se chupa por proteína o no proteína. Lo primero que te va a chupar, y es a fuerza, es la salida del agua. Tal cual. Claro. Y entonces tus músculos se van a hiperdefinir. Claro. Y se ve muy estético. Pero eso no es evitable porque esa agua es tóxica. Esa agua no es buena. No, esa te está enfermando activamente. Es el agua que está Esa dentro de la célula. Ese es el edema intracelular. En el cerebro es lo que te va a celulitis envejecer. dentro del cuerpo. Sí, en tu cerebro, en tu hígado. En el hígado genera hígado graso porque la única forma que tiene el cuerpo de defenderse ante la agresión del agua es produciendo más lípido, porque el lípido no se mezcla con el agua. Entonces lo que acabo de decir es, tomar agua te sube el colesterol. Eso acabo de decir. Wow. Y tu cuerpo, para subir el colesterol, tiene que pedir que comas más carbohidrato para subir el colesterol. Entonces, el colesterol que te está matando viene del carbohidrato y del agua. Ahora explica eso, entonces tienes que dar una explicación. Todo el mundo cree que es el tocino. Y no, porque la gente que más grasa come son los inuits del norte de Canadá, de la zona ártica, Sí. y no tienen infartos. Hostia puta, sí es verdad, ¿eh? ¿Y qué comen? Exclusivamente grasa, foca, ballena.
Y se puede mantener, Sal. una constitución física fuerte solo Sí, comiendo grasa. Sí, pero es que ustedes todavía no han visto el nivel de energía ya de veras de la autofagia. Nosotros hemos hecho dieta cetogénica. Bueno, yo al menos durante Pero- 2 años estuve y sí que noté una mejora enorme. Pero ayunos prolongados con conductividad alta. Lo que me faltó fue la conductividad. Hacía yo ayunos bastante largos. Había momentos de vértigo, de Sí. mirar y decir, wow, estoy demasiado definido. O sea, se me veían las venas de los abdominales, se me veía todo. Que seguramente sea nuestro estado natural, como cazador-recolector. Como un keniata, tío. Claro, como lo más eficiente, ¿no? Pero sí que es verdad que me daba vértigo el ver hasta dónde va a llegar esto. Tengo la teoría que el cuerpo, cuando entras en un proceso de este tipo, más natural, más acorde con las leyes naturales, llega a un punto de eficiencia donde tu cuerpo debe estar. Te lo voy a poner en números porque sé que me lo vas a entender. Ahora sí te vas a flipar, ¿va? A ver, Ok. Dime en lo que tú has estudiado el gasto de calorías de ti, con tu nivel de energía, de ejercicio, fisicoculturismo, ejercicio. es muy difícil de responder, claro. No, Es ni donde idea. casi toda la gente empieza, ¿no? ¿Cuántas calorías? Sí. Se habla de las típicas 1500, 2000. Pero para él no. Para ti tú estarías en un nutriólogo normal en sobre las 2000 para mantener tu peso. Claro. Y tú estarías como sobre 3500, 4000. Hmm. ¿Sí? Seguramente sí. Ok. Estoy poniéndole número para que sea fácil de explicar lo que les quiero explicar. ¿Ok? Entonces, eso es ridículo. ¿Te has puesto a medir tus calorías cuando haces ejercicio? No. Bueno, yo me he puesto a hacer eso conmigo y con pacientes. Y con pacientes fisicoculturistas y deportistas. Entonces, aquí está lo loco de lo que les quiero explicar. Una persona que toma 3 litros de agua y tiene la conductividad eléctrica baja, Sí. su estado basal es 2500 kilocalorías al día. Al cuerpo le cuesta Echando más. flojera en el sofá viendo Netflix. ¿Ok? Mm. Ok. Nada más por ponerle la conductividad correcta, su estado basal baja a 100, 150. Le facilitas el estar vivo al cuerpo. ¿Baja 100 o 150 o a 100? A 100. Y de ahí tenemos que repensar toda esta locura de las calorías. Claro, el tema es que cuando tienes la conductividad eléctrica correcta, vas sobrado. Sí, el cuerpo se convierte en la máquina que es hiper eficiente y entra en juego la autofagia. Y la autofagia, el cuerpo recicla nutrientes. Y además entra en juego la fábrica de nutrientes que tenemos en la tripa que se llama flora intestinal, que te va a seguir nutriendo. Pues tienes que repensarlo todo. Entonces, si tú tienes la conductividad bien, tu electricidad bien y tu flora intestinal bien, tu estado basal te cuesta 100, 150 kilocalorías. Va. Ahora, ¿cuánto ejercicio quieres hacer al día? 8 horas. No, ni mucho menos. 4. No, Ni eso. Ni eso. Dos, A ver, dos o tres sesiones de media hora. Vamos a decir 2 horas. sí, 2 horitas. Vale. ¿Qué te gusta que sea eso? 4 cucharadas de aceite de olivo. Y respirar. ¿A ese nivel se llega? Pero es que lo que no están pensando es que mucho de lo que ustedes ven en su orina y su metabolismo y todo esto es que su cuerpo está tirando lo que le están metiendo. Mira, ¿cuántas veces necesitas tabiques aquí? Y vidrio. Nunca. Eso es proteína. Lo que necesitas aquí es luz, electricidad. Eso sí. Ok. La electricidad en el cuerpo es respirar y un poquito de grasa. La proteína son tabiques. Tú no estás rompiendo tus paredes todos los días. Tú no estás construyendo otra recámara todos los días. Tu hijo de 4 años debería de comer el doble o triple que tú. Porque no es por tamaño, es por multiplicación. Aunque, Él sí está- aunque rompas fibras musculares para hipertrofia. Pero el cuerpo la recicla, esa es la autofagia. Pero como ustedes le meten más trabajo a su cuerpo por lo que comen
que por el ejercicio que hacen. Eso sí que es verdad sí, es verdad. Porque le están metiendo... Es como si todos los días traemos una tonelada de tabiques y la dejamos aquí en la sala. Pues si no estoy construyendo nada. No me va a salir otro brazo y ustedes comen como si estuvieran creciendo. Cuando hice el curso, lo que primero que experimenté es menor tamaño de las cacas. Sí. Y menos frecuente. O sea, claro. Eso como que yo chupaba más nutrientes, más eficiente. Eso es. Cuando haces dieta, cuando empiezas a comer patata, arroz, verduras, cagas mucho más tamaño, como los herbívoros. Que cagan la hostia. Sí, es verdad. Sí. Entonces, y huele estás desechando todo. Sí. Huele peor, es verdad. Sí, huele peor. Sí. Pero piensa que estamos hechos para ser eficientes. Estamos hechos para ser eficientes. No usamos el cuerpo bien. Yo le meto a mi cuerpo 200 gramos de carne todos los días. Va a trabajar. No le queda de otra. Claro. Pero mucho de mi gasto energético no es por el gimnasio, es por la digestión. Por la digestión. Claro. Y en el caso de ustedes están gastando mucho más recursos de su cuerpo en la digestión que en el ejercicio. Claro. ¿Cómo comes tú, David? Como una persona, para hacerse una idea, ¿cuál es tu plan nutricional, tío? Cuando estoy haciendo muy bien las cosas y así, como una vez a la semana. Vale. ¿Me podrías repetir? Cuando estoy haciendo bien las cosas como... Pero todos mis... Es que yo creo que la gente no lo ha escuchado. Una vez a la semana. Sí, un día hacemos una sesión con mis amigos fisicoculturistas, mis alumnos, y deportistas. ¿Nos tienes que avisar? Sí, para que veas, la mayoría comemos una vez a la semana bien, que sería la comida de carne, y lo demás es suero y tal vez unas nueces, aceitunas, cosas así. Un picoteo. Sí, y mucho ejercicio. Y mucho ejercicio. Y hay tíos cachas así, bien. Sí. Pero lo que pasa es que tampoco duermes mucho. Yo puedo... Claro, ¿cómo duermes? Porque yo cuando ayunaba me costaba mucho dormir. Sí, porque tu ayuno... No estabas para ayunar. Tu cuerpo... Porque lo más importante para ayunar es el sistema nervioso, neuroendocrino. Y cuando la conductividad está baja, lo último que debes de hacer es ayunar. Vale. Porque ayunar ahí es agresión. El ayuno es el premio, es el final del sistema, la corona. Todo lo que hacemos es preparar a nuestro cuerpo para llegar a ese punto en donde la autofagia es lo que nos mantiene y somos hiper eficientes. Y todo esto, aunque no seamos niños pequeños en fase de crecimiento, eso es compatible con ganar, vamos a decir algo razonable, 4 o 5 kilos de puro músculo en 2 años, por ejemplo. 4 o 5 kilos de músculo. De músculo ¿Ves lo que acabas de decir? Funcional. Quiero ganar 4 o 5 kilos de músculo funcional en 2 años. Yo quiero hacer eso. Claro, pero comes esos 4 o 5 kilos todas las semanas. Entonces, ¿cómo lo harías tú? Piensa lo que acabas de... Lo dijiste perfecto. ¿Tu hijo cuánto pesa hoy y cuánto pesa en un año? Es curioso, pero mi hijo en los últimos años ha subido muy poco de peso. Sí, muy poco. Pero crece. Crece de tamaño, pero no de peso. Exacto. Okay. Sí. Entonces, tú ves un niño que está creciendo, ¿cuánto va a subir en proporción? ¿Ok? Obviamente hay una parte que se pierde del metabolismo. Ahora, nosotros que ya crecimos, tú dices, quiero subir... Músculo. 4 kilos de músculo en 2 años. Perfecto. Necesitas comer 4 kilos de carne en 2 años. Más, ponle un 25% más del metabolismo. Es muy poco. No hay manera que no lo comas. Todo lo demás que comes es desperdicio. Vale, o sea, tú podrías hacer ganar masa muscular a alguien con un protocolo Unani sin problema. Pues es que se ve a todas las civilizaciones que siguen con dieta carnívora original. Claro. La gente de África, hay un libro precioso que se llama Burn, que es de una tribu que está en Madagascar, cerca de por ahí, como por Sudán, en el este de África. Muy bien estudiado su dieta. Están los aborígenes de Australia. Es una dieta cazadora-recolectora. Si tú he visto fotos de los australianos y estaban muy cachas y definidos. Y no se comen un pollo al día, o no se comen un... No, el cebú se lo comerán una vez a la semana, cosas así. Diferentes tribus cazadoras-recolectoras. Nadie tiene comida diario, ni desayuno, comida, nada.
No comen Claro, esas es que eso es algo proporciones. en la dieta carnívora se relaciona con comer carne cada día, ¿no? No, o sea, Y por eso también crea mucho rechazo. Es una visión muy occidental de la dieta, pero cuando los ves a ellos, First Nations, cuando ves a la gente... Mira, alguien que vive en Alaska a menos 20 grados centígrados, menos 40 grados centígrados, pues tiene que comer mucha grasa. Claro. El clima. Por el frío. Pero no están comiendo proteína, porque la proteína va a estar. Lo único que cambia por clima es la grasa. La proteína nunca va a ser un problema, no va a faltar. O sea, aquí en España aún tendríamos que comer menos grasa debido al... Aquí es Mediterráneo. Y en verano menos. Aquí, o sea, esto no es frío, esto es... O sea, no es frío metabólico, ¿sí me entiendes? Un frío que le requiera a tu cuerpo trabajo ya son fríos de a de veras, ¿no? Incluso para personas como nosotros, que estamos acostumbrados a haber hecho ayunos y demás, la sensación, claro, es que yo pienso en comer 1 o 2 veces a la semana y me da ese vértigo, Porque ¿no? no hemos llegado. Pues no hemos llegado. ¿No pasas hambre durante el proceso? ¿No tienes Claro la que pasas sensación? hambre. Pasas hambre. Claro, y psicológica, y emocional, y te brotan tus heridas de la infancia. Todas están vinculadas al hambre. Sale todo a la superficie. Todo nuestro sistema emocional de alguna manera da... En Unani los sabores son las emociones. Ok, y por ahí, no las emociones, porque las emociones no enferman, pero ese es otro boleto. Los sentimientos sí, pero las heridas están relacionadas con... Siempre la herida va con hambre porque hay un hambre de comida y hay un hambre de atención. Y como animales sociales, la atención y la pertenencia al grupo es fundamental. Entonces, el hambre de atención y el hambre de comida son inseparables. Entonces, cuando vives hambre, vas a vivir tu herida. Claro. La que sea, no importa qué tipo de herida de infancia tengas, la vas a volver a vivir porque Eso es verdad que vinculada al hambre. durante los ayunos brotan muchísimas emociones y... Por eso no se puede hacer si no estás listo. Claro, claro. Yo creo que tendríamos que hacer, bueno, seguro haremos un segundo podcast, pero llevamos 1 hora y 40. ¿Ah, sí? 1 hora y 40 de podcast y creo que sería hora de empezar a acabar. Porque hay tantas ventanitas que debemos abrir y a mí me ha dejado ahora loco la última frase de las emociones no enferman, porque es algo que yo he considerado en los últimos años de mi vida que sí que las emociones A enferman. ver, vamos a ver, rápido. Enojo. ¿Tu perro tiene enojo? Supongo que sí que tengo enojo, claro. Sí, claro. Enojo. Sí. ¿Y le sirve? Supongo, para sobrevivir. Claro. Pero le sirve. Claro. ¿Y tiene alegría? Sí. Sí, Mueve la cola, Sí, llegas. sí. ¿Y le sirve? Claro. También. ¿Sí? ¿Miedo? también. Sí. Cuando hay petardos. Rayos o petardos, sí. ¿No? Y, Sí, coño, ¿qué pasó? ¿Y le sirve? Sí, se Sí. cuida. ¿Y Sí. tristeza? Sí. También. Sí. Te vas y... Ay. ¿Regresará? Y se queda así reflexivo. ¿Y deseo? también. Sí. Muéstrale un pedazo de carne. O cuando ve una perrita. ¿No? ¿Aversión? ¿Aversión? También. Sí, muéstrale una ensalada. Pero la percepción de la emoción, en su caso, es distinta a la del humano. Aversión. No, esos son emociones básicas, fisiológicas, químicas en tu cuerpo. Sí. Miedo, enojo, tristeza, alegría, deseo y aversión. Son 6 y son estados fisiológicos en tu cuerpo que no vienen de tu parte humana, vienen de tu cuerpo. Son hechas para la supervivencia. Venganza no es una emoción. ¿Sí? Vale. Resentimiento no es una emoción. Vale. Ya hay un factor. Ahora, las emociones siempre ¿Y existen. cómo en el llamamos a esos sentimientos. sentimientos? Las emociones existen en el presente. Mm, Y hay un estímulo real en el mundo. ¿Sí? Y son guías de supervivencia y duran poco. Son fisiológicas. Eso es emoción. ¿Ok? Ahora, cuando a eso se le suma, la mente puede generar imágenes. Por lo tanto, puede generar emociones fuera de la realidad. Y las puede prolongar 20 años. Entonces, tú puedes tener miedo porque viene un perro y te ladra y te dio miedo, ¿no? Y ya se acabó. Sí, pero miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad que mató a mi padre, eso me puede definir la vida 30, 40, 50 años. Eso no es una emoción. Es un sentimiento. Es un sentimiento. Es varias emociones, es un sistema que tiene un factor intelectual, de mente del yo, de identidad y del yo. Eso es sentimiento, eso se enferman.
Tenemos cosas, que hablar con este hombre. Chicha, Bueno, Hay chicha. la gente que nos está oyendo no lo sabe, pero nos fuimos a comer en un restaurante de carne de pasto Buenísimo. hace poco. Sí. Estuvimos como 4 o 5 horas ahí charlando. Hoy también. Aquí os hemos dado un trocito de lo que hemos podido, pero yo creo que David va a volver si acepta. Sí. Uy, sí, y feliz. tendremos que charlar también de los biotipos, que eres Sí. muy crack con eso. ¿No? Esto es como genético, ¿no? Los biotipos, aunque pueden cambiar, ¿no? Con el tiempo. Sí. La Voy a forma hablar- del cuerpo. Raza, género, edad y metabolismo. Vale. Lo hablaremos en detalle. Recordemos el curso de paso a paso que empieza en febrero. Empieza en febrero. Pueden meterse a la página que es Academia Unani. De acuerdo. Hagan cita con un asesor. Porque si hay casos que no son candidatos, por ejemplo, alguien con un trasplante de órgano que está inmunosuprimido, Ujú. no puede hacer el sistema. Personas con padecimientos psiquiátricos sí pueden, si están acompañados de un familiar o alguien que ayuda a responsabilizar. Entonces, hay casos que son, y también fármacos, ¿no? ¿Qué tipo de fármacos? Entonces, hay que sacar una cita con un asesor. Ahí mismo se hace en la página, Academia Unani. Y hay muchos videos ahí, hay blog y también en el canal de YouTube, ¿no? Que es el de Academia Unani. Y ahí. Pues muchísimas gracias, David. Ha Yo sido... pensé que había pasado como media hora. pero No, se me- casi se 2 me- horas. se me Llevamos va el tren. casi 2 horitas. Omar hablando. controla, porque entre tú y yo, tío, estaríamos no, aquí nos 4 vamos, horas. sí. Omar, muchísimas gracias, Uri. Muchas gracias, ha sido un placer. Y a todos los que nos han visto y escuchado, gracias por el espacio. Seguiremos. Espero que les sirva, ¿no? Seguro. seguro. Pasamos unos libros también al final. Te paso lista. Vale, de- dejaremos hecho. los libros en la descripción. Sí. Y- Hay uno de la sal que se llama The Salt Fix. The Salt Fix, este lo recomiendo mucho. Buenísimo. De James Di Nicolantonio. De Nicolantonio, buenísimo. Food Politics, Death by Food Pyramid, buenísimo. Los que te dije de Fritjof Capra, el de The Web of Life y el Tao de la Física, te los paso para tener una bibliografía ahí. Perfecto, lo pondremos. Fantástico. Pues gracias a todos por ver este fantástico podcast y nada, volveremos muy prontito. Sí, gracias. Gracias, David. Gracias, David. Chao. Chao.